Muy buenos días amigos, amigas, seguidores del diario Nuevo Día. Volvemos desde el Calafate, último día de esta emisión de Arriba el Verano, o Arriba el Día, edición verano, como quieran llamarlo. Desde el Hotel Uppsala, desde aquí del Calafate, estamos transmitiendo en vivo, tras lo que fue la cuarta noche de la fiesta del lago, con el cierre estelar de Eugenia Quevedo y de la banda de Carlitos, que llevaron una alegría y una energía muy particular, sobre todo el público siguiendo a Eugenia Quevedo también, que desde que se sumó a este proyecto revolucionó de alguna manera a esta banda cordobesa que ya tiene varios años más, ya casi 2 décadas, que tuvo también la participación de Sarina Giardino, artista de Río Gallegos, que ya había grabado en alguna ocasión con ella y que fue invitada al escenario a compartir algunos temas, así que el Anfiteatro del Bosque lleno en la jornada de ayer y un público muy expectante que compartió con los artistas y que de hecho se quedó hasta el final con autógrafos, con firma de cartelitos, de remeras, etcétera, por parte de ambos cantantes, de Rubén Pagón, el Queso, y de Eugenia Quevedo, la Muela. A esta hora en Río Gallegos 11 grados 1 la temperatura. La humedad del 58%, el viento sopla desde el oeste a 38 km por hora, hoy máxima de 17 grados para la capital, viento sobre todo, un día gris y ventoso en Río Gallegos y acá en esta, al pie de la montaña, en esta localidad, 10 grados 4 a esta hora, pero un sol espectacular y un viento que ni se percibe casi, máxima de 16 para hoy. Ráfagas que alcanzaron quizás los 70 km por hora, pero a esta hora nada más que 3 km en direcciones variables la velocidad del viento, así que una jornada para disfrutar de un movimiento, por lo que ya voy viendo en la mañana del Calafate, y nosotros aquí dispuestos a acompañarte hasta el mediodía, hasta las 13 horas en realidad, con la propuesta habitual de las mañanas del 100.9, que ya va normalizando su grilla y que hacia marzo ya terminará de acomodarse y terminaremos de completarla con todos los programas que habitualmente se desarrollan. Leo la portada del diario Nuevo Día. Antes saludo obviamente al equipo, Héctor Mancilla allí en los estudios de Radio Nuevo Día, al igual que Fernando Tornó en la redacción y Tony Villanueva. El abrazo grande para Brian Álvarez, que ayer estuvo hasta que terminó el show, porque también salimos por 100.9 por la noche, así que el agradecimiento para él, el reconocimiento y el saludo también para nuestro querido comandante. María Oviedo en redes, en comercial, le pueden escribir al 1527 5733 si necesitan asesorarse para potenciar su comercio, su servicio, su firma. Es Nuevo Día el espacio en estas multiplataformas. Ayer, por ejemplo, si vos estás dudando y diciendo, no sé si podría ser, más de 4.500 personas estuvieron viendo el canal de YouTube al mismo tiempo y ya pasaron más de 25.000 en la jornada entre la jornada de noche y la madrugada. Así que hemos llegado a todo el país, incluso a otros puntos de Sudamérica donde nos estaban mirando desde Durán, Uruguay, desde Santiago de Chile, desde Punta Arenas, por ejemplo, disfrutando de una transmisión que salió espectacular. También en las redes, en @el diario Nuevo Día 80, pueden ver todo el trabajo de Sandro, que va subiendo allí justamente todo lo que va aconteciendo jornada a jornada, y también mucho color en las mañanas, o en las jornadas, desde aquí, desde el Calafate. Saludo a Lorena Aro en redes, saludo a Sandro Díaz en producción, a Beto que andaba por allí temprano, a Luciano Padina, a Nacho Ortiz, a Esteban Lewy, que también es parte del equipo en la redacción en el turno de noche. Todos ellos conforman este equipo, al igual que Karina Taverne, que ya anda en el móvil, al igual que Claudio Lobos, que Cacho Álvarez, por ejemplo. Así que a todos ellos el abrazo grande y las gracias también por estar acompañándonos y alentándonos. Ayer, como les decía, una noche colmada aquí, con la presentación en la previa de Viento Estepario, que es una banda local, después dos de rock en este caso,
dos bandas folclóricas como lo fueron Tradiciones Argentinas y Alma Peñera. Después la Sariband ambientó la previa de lo que fue justamente la presentación de Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Hoy, desde aquí, tendremos la chance de escuchar, de recibir y de compartir con ustedes la presentación de Lucra, artista también cordobés, al igual que lo que tocaron ayer, antes de ayer, que locura, el lunes también La Conga, mucha presencia de músicos cordobeses, así que la representación está garantizada. El diario Nuevo Día a esta hora te cuenta justamente desde el trabajo de Tony y toda la redacción que en su noticia número 1 tristemente es una noticia policial, es la búsqueda de un joven que se llama Juan José Peralta. Un testigo apareció la pista de un celular y de las redes sociales. Este es un joven de 23 años que desde el martes no es encontrado en Río Gallegos, que iba camino a su trabajo pero nunca llegó, y toda esta situación obviamente ha generado las alertas dentro de la policía, que ya libró la búsqueda y que está justamente desarrollando tareas intensas para tratar de dar con este joven que nada más tiene 24 años y que, como les digo, cuando iba camino a su trabajo fue el último contacto que se tuvo con él. De hecho, un testigo dijo haberlo visto en inmediaciones de la avenida Asturias, y justamente esa pista de alguna manera es quizá una de las más ciertas por el momento, la que están justamente siguiendo los investigadores de este caso. Este joven de 23 años, corrijo, dije 24 recién, es de contextura física delgada, mide 1,84 m, de tez morena, ojos claros, ojos marrones, oscuros, perdón, y cabello negro con rulos. Desde hace 3 días que he buscado y se había alertado justamente que ese mismo martes lo habían visto cruzando la avenida Asturias. Como quizá un dato particular, el joven posee un tatuaje de una rosa en el cuello y al momento de su desaparición vestía una campera negra, llevaba un morral negro con franjas amarillas y negras, y es justamente la colaboración que pide desde el Ministerio de Seguridad y sobre todo de la policía. Cualquier dato de interés, comunicarlo al 911 o en la comisaría más cercana. La búsqueda también se orientó hacia aquí, hacia el Calafate, y justamente había movimientos en su celular y en redes sociales que mostraban que estaba por aquí, o que había pasado por aquí al menos. Se hicieron controles fronterizos también con Chile, y al saber que no cuenta ni conduce automóvil, también la línea investigativa trabaja sobre la hipótesis de que podría haber viajado con alguien en condición de acompañante. Así que esta es una de las noticias de la jornada, sin duda alguna, una de las que nos convoca y que convoca también el trabajo de las fuerzas que en este caso están buscando intensamente a Juan José Peralta en Río Gallegos y en toda Santa Cruz. También, obviamente, repercusiones de la paritaria docente que vamos a estar profundizando en un ratito. La renuncia de un director de un hospital de nuestra provincia, del Formenti, particularmente de aquí del Calafate, Dante Ardengi, renunció. Señala diferencias con la conducción del Ministerio de Salud por la entrega de una ambulancia, y ya fue reemplazado justamente por la cartera sanitaria de la provincia. Será el odontólogo Pablo Figueroa quien quede al mando justamente de esta unidad comunitaria, que es el hospital histórico de El Calafate, y será secundado por la psicopedagoga María Laura Fuentes. Según señalan, el médico presentó la renuncia que le venían solicitando, dado que habría tenido diferencias justamente con la conducción de la cartera sanitaria por la entrega de una ambulancia que se le hizo al puesto sanitario del Chaltén, o del puesto sanitario del Chaltén a los bomberos voluntarios, que habría sido sin autorización del propio
ministerio. Así que esa es la noticia número 2 a esta hora en el diario Nuevo Día. También una noticia que llama la atención y que se replica de alguna manera, pero en este caso concluye de forma trágica, porque en Puerto Deseado un joven falleció tras sufrir una descarga eléctrica, un joven de 20 años nada más, y esto sucedió en su vivienda, en la calle, ubicada en la calle Almirante Brown, donde tras recibir una descarga eléctrica en horas de la tarde, terminó perdiendo la vida. Cuando el personal de salud llegó al lugar, corroboró que todavía tenía signos vitales, y cuando se dispuso a trasladarlo de emergencia hacia el hospital, las maniobras de reanimación resultaron insuficientes, y lamentablemente este joven residente de Puerto Deseado, terminó perdiendo la vida. También en el ámbito policial hay que decir que hay 2 detenidos en Río Gallegos por el robo a una vivienda, robo que se denunció el pasado 11 de febrero, el martes pasado, y que justamente ocurrió ese mismo día y que fue rápidamente denunciado a la policía local, a las autoridades locales, que pusieron manos a la obra y también pudieron rápidamente dar con estos individuos. El robo había sucedido en una vivienda ubicada en calle Doctor Lorenzo al 900. Allí se habían sustraído 2 cámaras de seguridad internas, una PlayStation 5, 400.000 pesos en efectivo, dinero en moneda chilena, también $1.500 y un anillo de compromiso de oro. Una vez realizada la denuncia, esta causa quedó bajo la instrucción de la jueza Marcela Quintana, y esta emitió las órdenes de allanamiento en 2 domicilios, en la calle Héctor Fádula al 800 y Germán Hernández al 1000. Allí se detuvo a un hombre de 20 y otro de 26 años, que fueron trasladados a la comisaría tercera, y se pudo encontrar el dinero en efectivo que justamente se sospecha que había sido robado de allí. Mientras el equipo de la EDI de Río Gallegos continúa trabajando en esta denuncia. Me dicen que hay uno que yo pretendía establecer un contacto con Río Gallegos, con Fañano 123, pero me dicen que mi coequiper no está, que se fue a comprar flores. Qué tul. Estoy obviamente hablando en este volumen porque hay mucha gente acá en la recepción y tampoco quiero estar aturdiéndolos, pero espero que me estén recibiendo bien. Ustedes me dirán si está todo ok. Le dijimos paritaria docente en la jornada de ayer, uno de los momentos esperados, que tuvo una oferta superadora a la anterior, y que en este caso deberá decidir el sindicato o los sindicatos ahora cuál es la determinación respecto de la misma. Muy probablemente charlemos con algún referente de AUSAC en esta mañana. En el marco de esta paritaria docente, el gobierno ofreció, según señala, una nueva oferta que incluye cláusula gatillo, un 100% de aumento en las asignaciones sociales y una revisión en junio. La cláusula gatillo sostenida hasta diciembre. Desde el gobierno señalaron, particularmente la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasguido, que el método de aplicación de la cláusula fue consensuado con los gremios a pedido de ellos, y realizaron la modificación a esta propuesta ellos, justamente los gremios, AMET y ADOSAC, y accedieron desde el Consejo Provincial de Educación. Además, se tomó la decisión de incrementar un 100% las asignaciones de escolaridad, que digamos lleva de 3.000 a 6.000 el monto, y en el caso de escolaridad de hijo con discapacidad a 12.000. En cuanto a la ayuda escolar y la ayuda escolar para
niños con discapacidad quedaron en 31.920 y 63.840 pesos. Según el contador Verbes, el salario en enero percibió un incremento del 3,6% y esto supera la inflación proyectada para justamente el mes que pasó, que finalmente luego se conoció en horas de la tarde. El INDEC difundió la inflación que en la Patagonia justamente es de un 2,5. Esto significa, dijo, que ya hubo una recuperación real del salario de más de un punto. Nuestro objetivo es avanzar en acuerdos sostenibles que brinden previsibilidad a los trabajadores. Ahora queda en manos de los gremios analizar la propuesta en sus asambleas y congresos. La próxima reunión será el miércoles 19 de febrero a las 2 de la tarde, donde se espera una respuesta formal por parte de los gremios. Y si todo sale bien, en esta mañana vamos a estar dialogando con referentes gremiales de ADOSAC, que justamente ya estuvimos en contacto. Y te dije que la inflación se conoció ayer finalmente, y es un dato que el gobierno continúa celebrando. De hecho, el propio presidente Javier Milei dijo que hay deflación directamente. La inflación fue del 2,5 en la Patagonia, y en lo que va del último año, de los últimos 12 meses, de enero a enero, perdón, es de un 85,5%, superando de hecho la media nacional, que está algunos deciles por debajo. Un decil por debajo es de un 84,5%, pero sigue siendo la más alta del país en promedio, o en el mes a mes, y también en el interanual. Los rubros que más subieron, según el INDEC, fueron restaurantes y hoteles, un 6,2%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4%, alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2%, destacando los aumentos en carnes, panificados y lácteos particularmente. En lo que tiene que ver en términos interanuales, la educación subió, según el INDEC, un 219%, vivienda, agua, electricidad y gas un 223,7%, y transporte público un 182,7%. Así que 2,5, vos me dirás, nos escribís al 1551 6051, 2,5% de inflación en enero, dicen, y un 85,5% en lo que va de los últimos 12 meses. En un rato estaremos charlando obviamente con Héctor Mancilla. En un rato estaremos también compartiendo entrevistas y un repaso de lo que será la jornada de hoy y de lo que fue también la jornada de ayer en aquí, el Anfiteatro del Bosque. Te reitero, la temperatura actual en el Calafate, se me fue la ventana. La temperatura actual en el Calafate, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora, acá a los pies del lago argentino, es de 13 grados 4. Actualizamos. La humedad del 52%, el viento sopla desde el norte a 5 kilómetros por hora. Está para salir a caminar la costanera, cosa que no he podido hacer hasta aquí, y que estaría buenísimo poder cumplir. Son las 10:26 de la mañana. Brian dispondrá la música. Yo los voy a dejar con un poco de lo que fue la jornada de ayer. Acá en el Calafate, el fiestón que brindaron la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, que, reitero, ha sido récord en la transmisión de Nuevo Día, con más de 4.500 conectados al mismo tiempo y más de 20.000. A ver, ya les digo cuánto van a esta hora. 25.234 personas pasaron hasta ahora por esa transmisión. Disfrutaron de toda la jornada porque compartimos la jornada completa ayer. Yo, si te lo perdiste y no lo pudiste ver, te dejo con un poco de la fiesta de ayer en el Anfiteatro del Bosque. Más arriba, porque el fondo también quiere bailar. ¿Quieren bailar, sí o no? Esta es la cumbia de Coti, Río Turbio, Puerto Madryn. Hola, Agus. Quiero pedirte estrellita. Hey. Dile que también me extraño.
vacías invade mi recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío ahí adentro. ¡Vamos, Río Gallegos! 28 de noviembre presente Mendoza. Puerto Deseado, somos Vietnam. José de Gaitán. Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú. Solo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Solo te pido vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Bailen, 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 yo cuarteto, bailen. Hey, la gente de San Juan, Buenos Aires. Hey, hey, hey. 28 de noviembre, ¡Qué lindo, che! Haciendo palmas, haciendo palmas. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío ahí adentro. A ver en el sur, el Zapucay. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Solo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Solo te pido vos, mamá La Rioja, ilumine mi camino día a La Rioja día. presente. Día a día, estrellita mía. Día a día, estrellita mía. Día a día. Estrellita mía. ¡Levantamos! Buenas noches, Galafate. Levantamos la manito. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos disfrutando. Cantamos juntos. Vamos Es a otro cantar, temazo. pero te pido, porfa, que bajes el cartel para que puedan ver los de atrás. Ahí está. ¡Cantamos! Ahí está. Sí, En la Agus, vamos noche. a cantar, no te preocupes. Gracias. Y disfrutamos, escuchá, cantamos este temazo, lo cantamos así, lo canta el Calafate, se llama Olvidarte de mí, Cabal Pudro. Aguante la bruja Maruja, Flor. Gracias. Me devolviste la ropa y archivaste las fotos. Debe haber otra persona contigo. ¡Hey! Disfrutando de
Pablito, Pai. Bailalo. Oh. Santiago del Estero. Hola, Santi. Vamos, Santi, dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí lo vi. No sabe nada de perreo. Besar otras bocas es fácil, dolor sin terminar. Tener sexo cuando aprendas a perrear, sí. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras. Vas a lastimar. Puedes cambiar de ciudad y de celular. Pero olvidarte de mí, Puerto Madrid. Esto es la banda, ya comenzó. Tiene que venir el Arielito. Levantamos la manito, levantamos la El manito, Arielito. levantamos la manito. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos disfrutando. Cantamos todos juntos, escucha. Porque soy tu fan, Calafate. ¡Ey! Yo me sé tu pedido de siempre, cafetero porfa, muy corto de leche, y me sé de memoria el cumple de tu perro, y que tu mal humor lo sacaste de tu abuelo. También sé que nunca me pides perdón, que prefieres perderme a darme la razón, y que no me has mirado nunca como ella, que yo era una pan y que tú eras la estrella, y yo te tenía en un pedestal, pero a ti siempre te dio igual. Merlo San Luis, Mendoza, porque tú eras la estrella y yo solo una pan, porque tú eras mi duda, yo solo una más, porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás, porque yo era una opción y tú mi prioridad, porque tú eras la estrella y yo solo una pan, porque tú eras mi duda, yo solo una más, porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás, porque tú siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan. ¡Vamos, vamos! Y ve. ¿A dónde están las palmas esta noche? Todo el mundo haciendo palmas, todo el mundo, todo el mundo. ¡Oh! Y ven, y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso, que no somos juntos, que no éramos estado, que estamos esperados, y que no solo era una pan. Báilame el mambo, porque tú eras la estrella y yo solo una pan, porque tú eras mi duda, yo solo una más, porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás, porque yo era una opción y tú mi prioridad, porque tú eras la estrella y yo solo una pan, porque tú eras mi duda, yo solo una más, porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás, porque tú siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan. Esa era Eugenia Quevedo con la banda de Carlitos, justamente presentándose ayer en el Anfiteatro del Bosque en una noche muy esperada por los locales y por mucha gente también que vino de Río Gallegos. Me crucé varios amigos que estuvieron presentes allí en el anfiteatro, viendo justamente y disfrutando de la presentación de esta banda cordobesa. Y que obviamente transmitimos por Nuevo Día con audiencia récord en la jornada de ayer. Le doy la bienvenida a Sandro Díaz, en principio, que se pone los lentes, se pone la gorrita, se pone los auriculares. ¿Cómo le va, estimado? Buen día, buen día. Bien. Costó arrancar, pero acá estamos. Me alegra mucho. ¿Qué tenemos para este momento? Ahora vamos a hablar con Lucas Pastini, que es el secretario de Deportes del Calafate, porque este domingo, parte de los festejos de la Fiesta del Lago,
se realiza un evento de cross running, que yo no tenía idea. Hablábamos antes fuera del aire que no conocía el deporte. Claro, es, digamos, al running tradicional que conocemos se le agrega una dificultad que es el terreno, terrenos escarpados y pendientes, un suelo más inestable que complejiza el desarrollo de la carrera y obviamente tiene un grado de exigencia mayor. Lucas Pastine, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Sandro y Julián desde acá, desde el Calafate, estamos en este caso, pero desde Radio Nuevo Día, agradecidos por charlar contigo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sandro y Julián, un saludo a toda la audiencia, bien, acá en plena actividad. Sí, me imagino que como todos, porque vamos viendo y charlamos, están justamente en el marco de esta fiesta a disposición de que todo salga de la mejor manera posible y además esta fiesta que muchos la identifican, ¿no? por la faceta, digamos, musical, tiene mucho de deportivo porque tiene muchísimas actividades, muchas de las cuales ya se han desarrollado, ¿no? Claro, como vos decís, sí, nosotros la Fiesta Nacional del Lago arranca del 16 de enero con los eventos. Bueno, ya vamos terminando, quedan todavía, como estaban diciendo, el cross running el día domingo, ahí marcando un recorrido en un lugar diferente al que lo veníamos haciendo, para que tenga otro paisaje, aprovechar lo que tenemos acá en el Calafate, como es el Cañadón. Sí, ¿qué competencias han desarrollado ya? Pues empezamos con el kitesurf, después seguimos con el beach newcon, el beach volley, beach handball, tuvimos el fin de semana pasado el triatlón, estuvo el circuito de las carreras de motocross, así que venimos a pleno con la actividad deportiva, venimos teniendo eventos todos los fines de semana. Bueno, también el TC, que si bien, digamos, tiene su propia organización y es una cuestión que muy probablemente no tenga injerencia a la Secretaría de Deportes directa en el desarrollo, sí, es un evento deportivo importante, un espectáculo deportivo que están esperando, ¿no? Los patagónicos en general, no solamente el calafateño. No, tal cual, es un evento importante a nivel nacional y que suma mucha gente de lo que es alrededor de la provincia que nos vienen a visitar, así que espero que tenga el éxito que tuvo el año pasado, seguramente lo va a tener y lo va a superar, porque ya mucha gente está preguntando por el tema de la venta de entradas, que ya están a la venta. Uh-huh. Y además también el trabajo y el desarrollo del ámbito deportivo en el Calafate que tiene hoy, o ya de un tiempo a esta parte, un escenario especial como lo es el polideportivo, ¿no? Y que en vóley, por ejemplo, también el desarrollo de la liga local de futsal durante el año convoca y contiene también a la comunidad, ¿no? Más allá de la fiesta. Sí, como vos dijiste, en el microestadio tenemos 4 gimnasios municipales y los 4 gimnasios municipales durante los fines de semana están llenos de actividades, ya sean a través de la Secretaría de Deporte, eventos realizados por la Secretaría de Deporte o eventos de otros clubes que organizan y nosotros colaboramos para que se puedan llevar adelante. Uh-huh. El microestadio, como vos dijiste, tiene abarca ahora en fines de marzo comenzaremos con la liga de futsal municipal, pero también tiene eventos escolares, como la liga de handball escolar y todo eventos deportivos que vamos llevando adelante con los profes de los colegios para que también los chicos puedan venir y participar. Además, también la importancia de este momento en particular en el Calafate también, y enlazándolo con el deporte, por ejemplo, ayer recorríamos los stands, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la zona de comida, donde muchas instituciones deportivas aprovechan el momento para saldar sus deudas o para hacer un fondo para lo que se viene en el inicio del año, para la compra indumentaria de elementos deportivos. Por ende, digo, desde muchos puntos de vista y desde muchas aristas, esta fiesta se conjuga muy bien con el deporte, ¿no? Y es aprovechada por las instituciones locales. Sí, una ayuda importante, bueno, que el municipio a través de los bufetes ahí lo ayuda bastante, como dijiste, para la organización anual de cada club, con los viajes, para llevar adelante, bueno, la compra de indumentaria, de algunos deportistas en especial que por ahí compiten a nivel nacional, entonces es una ayudita que suma, la verdad, como está todo, es una ayuda importante para cada institución y no solamente está la ayuda en los buffets de ahí, sino en todos los eventos deportivos. Ahora cuando esté el TC también se va a colaborar con los clubes
en todos los eventos se brinda la posibilidad de que puedan a través de un buffet recaudar fondos para llevar adelante el año. Lucas, y para esta carrera puntualmente del domingo, ¿todavía queda tiempo para inscribirse? ¿Cuánta es la gente que está anotada para participar? ¿Cómo será el desafío? Sí, te cuento, tenemos la categoría, vamos a hacer por diferentes categorías, tenemos la categoría participativa familiar, el que quiera ir a probar el circuito en familia, ahí lo pueden hacer cada uno a su ritmo, no hay problema. Va a ser, el circuito tiene una vuelta de 1 kilómetro y tiene, como vos dijiste, diferentes ascenso, descenso, cruce del Cañadón, tiene un poquito de dificultad con el tema del camino, pero es un lugar lindo que va a estar bueno. Después está la categoría Sub-14, que también va a girar 2 kilómetros, la categoría más 40, que va a hacer 4 vueltas, y la categoría libre, que va a hacer 5 vueltas. Uh-huh. ¿Y hay, digamos, está establecido por categorías por edades o cómo es? Sí, la categoría, como te dije, la categoría participativa familiar, el que quiera sumar, que aprobar el circuito, puede, en la sub-14 hasta 14 años, a partir de los 11, 12, 13 años que pueden anotarse, y después, bueno, tenemos la categoría, por eso, más 40, y la categoría libre, que es de 15 años en adelante, inscribirse ahí. Perfecto. Y para quienes quieran, o quienes estén escuchando y quieran participar, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? Te dejo mi número de teléfono, 2966 Sí. 41 63 77, y si no, en el barrio Cañadón, desde las 16 horas, vamos a estar acreditando el día domingo. Perfecto. Barrio Cañadón, y si no, repetimos el celular, por favor. Estamos hablando con Lucas Pastine, secretario de Deportes local. 2966 41 63 77. Perfecto, 41 63 77, y allí se anotan. Si hay alguien en Río Gallegos o en algún punto del interior que esté por venir y quiera participar, puede hacerlo, pero tendrá que inscribirse, y si no, en el barrio Cañadón el propio domingo. Lucas, muy agradecido por tener este primer contacto contigo. ¿Y querés agregar algo más? Déjame agregar que este día sábado tenemos la tradicional Calafate Corre. Ajá. Que se va a realizar también por circuito, por categoría. Tenemos 3 kilómetros participativos, 5 kilómetros y 10 kilómetros. También eso se va a realizar la largada a las 17 horas desde las puertas del anfiteatro. Y esa es una competencia tradicional que además supo convocar a corredores de muchos puntos del país también, ¿no? Sí, tenemos mucha gente que viene de visita a los shows, aprovecha, y tenemos muchos inscriptos de la parte de Chile, de Río Gallego, gente de Viena que viene a pasear y aprovecha los eventos deportivos para poder participar. Así que nosotros de las 4 de la tarde, ya en el evento de mañana del Calafate Corre, vamos también a estar acreditando en las puertas del anfiteatro, o si no, se pueden anotar al mismo número de teléfono. Perfecto. Lucas, muchísimas gracias y que sea un éxito. Seguramente estaremos dándonos una vuelta el sábado, porque ya el domingo nos toca partir, pero el sábado vamos a estar asistiendo ahí a lo que sea el Calafate Corre, es decir, mañana. Bueno, lo esperamos. Muchísimas gracias por la nota y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Allí dialogamos Chao, con el secretario de Deportes del Calafate, Lucas Pastine, que nos contaba justamente los 2 eventos deportivos que quedan por desarrollar en el marco de esta fiesta. El Calafate Corre mañana sábado, y este domingo el cross running, que se desarrollará con modalidades abarcativas, inclusivas, justamente para que la familia pueda participar también y sea parte. Me parece, quizá el Calafate Corre, que es el de mañana sábado, es una competencia ya para gente mucho más entrenada y que, digamos, no va a participar, va a buscar un tiempo, un récord personal o por qué no ganar la carrera. Muy distinto a la carrera de mozos, ¿no? Claramente, sí. Hoy la carrera de mozos 4 de la tarde, así que estaremos por allí dando una vuelta, cubriendo lo que suceda justamente con los trabajadores hoteleros y gastronómicos que van a estar participando por 1.700.000 pesos que hay de premio, que a más de uno lo hace venir incluso desde otros puntos
participar. ¿Cómo fue la noche de ayer en tu perspectiva, Sandro, querido? Vos que sos un hombre del rock que te saqué totalmente de tu ámbito, ¿eh? Totalmente. Vos sabés que me gustó el show de Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos porque eran literalmente muy showman ellos. Eran muy para el público, ¿no? Muy animadores. Hay una cosa ahí bien de animador de eventos, ¿no? Como que hace que la gente participe, ¿no? No que deja fuera al público, sino todo lo contrario. Es como que son parte del show. Así que me gustó por ese lado y me imagino mucha gente también conociéndolos. Ahí, ¿no? Como que fue a chusmear y los conoció en vivo. Y tenía tenían mucho, mucho carisma en la cantante, ¿no? Sí, muchísimo. Y es un contraste de alguna manera, ¿no? Hablábamos del contraste porque, bueno, el Queso Pavón, que es el cantante, es distinto a ella y tiene un humor particular también. Y en este caso también no debe ser fácil correrse del rol central, ¿no? De cantante, dar el lugar a alguien sabiendo que, digamos, ha potenciado la presentación de la banda de Carlitos, la presencia de Eugenia Quevedo, y él ha quedado, no sé si relegado a un segundo lugar, pero sí como una especie de coequiper, y ella es claramente quien se lleva todos los flashes de las cámaras, y de hecho hacían el juego, ¿no? Team Muela, Team Queso, y era clarísimo que la gente estaba con ella más que con él. Pero fue una muy interesante presentación, la primera de ellos por acá, por tierras patagónicas, y la primera en el Calafate, obviamente. Muy familiar. Muy familiar. Y la gente, yo pensé que con el cuarteto iba a moverse un poco más. Estaba como muy tranquila. Por momentos sí levantaban los carteles, al pie del escenario siempre está la gente más fervorosa, pero estaban como observando principalmente el show, ¿no? Porque estaba para mirar atentamente porque son muy llamativos. Todos los integrantes de la banda bailan. Sí, ¿no? bailan mucho, se mueven un montón. Tienen un animador también que mientras van cantando los temas va leyendo los carteles, las localidades, bien típico de Córdoba, ¿no? Donde en los distintos bailes van mencionando los barrios de donde viene cada uno de los asistentes. Y en este caso también mencionaban a la gente que llegó desde La Pampa, desde Río Gallegos obviamente, desde el sur de Chile, desde distintas localidades de acá de la provincia, y muchos que particularmente me crucé, muchos amigos que venían de Gallegos y que vinieron justamente para esta presentación. Así que ha sido un fiestón, y creo que día a día hemos venido aumentando, ¿no? En la energía, en la intensidad, en la cantidad de gente que hay, más allá de nuestra audiencia también particular, y me parece que hoy no va a ser la excepción, ¿no? Sí, sí, totalmente. Les recordamos a la gente que pueden ver el contenido que fuimos haciendo de estos días, que pueden ir chusmeando ahí cómo fueron los días, que la verdad que dejaron buenos recuerdos. Yo me he reído bastante. ¿Y cómo está siendo tu experiencia de índole laboral? Muy bien, muy bien, muy bien. No se para un minuto. Quiero dormir, dijo el viejo Gil que se llama así, de Los Simpsons. ¿Podemos ver imágenes? Sí, de hecho estuvimos compartiendo recién un poco de la presentación de ayer, y creo que vamos a ir un poquito más, si te parece, vamos a compartir un poquito más de música. Tenemos algunas notas más pendientes por desarrollar, así que lo dejo con la música de Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos ayer en el Anfiteatro del Bosque. Ya no tengo calma, che. Acordate de mi cumple que ponía su alarma. Ya no tengo tiempo ni menos paciencia. Con tantas mentiras ya te sobre la experiencia. Pero ya no. Es un triste recuerdo lo que hemos sido. Solo una vez me engañas, no me engañas nunca más. Sabes que de mí no te olvidaré jamás. Ojalá no entiendan lo que me hiciste aquella vez.
vamos a disfrutar con ustedes, por supuesto, esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Leemos algunos cartelitos. La gente de Ushuaia, los amigos de Cruz del Eje, por allá le mandamos un gran saludo. La gente de La Rioja, dice por allá, le mandamos un beso grande. Vinimos especialmente a verte de Caleta Olivia, dice por allá. Piedra Buena también por este lado. Un saludo para gente... para Martín, saludo, ahí está, saludo para Martín. Te amamos, Euge. ¿Quieren escuchar Pilloyo? Dice por allá. Pará, no, eso es imperdible. ¡Pilloyo! Saludamos, por supuesto, a gente de Puerto Madryn por este lado. Le mandamos un saludo, por supuesto. Jesse Lulú, ahí está también, por supuesto, este lado. 28 de noviembre. Le mandamos un gran abrazo. Río Turbio, estamos, continuamos. Dale que hay más esta noche. A cantar y a bailar. Y a tu cara, y tú hizo, quiero contigo esta Ushuaia. Te amo, cada día más por tu deseado, toda la noche, cada día más, tú y a mí te entregas. Frontera y nada se compara, Padre Madre, a tu cuerpo y a tu cara. Y tú hizo, quiero contigo te San Juan, te amo, cada día más, toda la noche, toda la vida, hasta el final. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Cumbia. Santiago del Estero, la chacarera. Tú y a mí te entregas sin buscar frontera y nada se compara a tu cuerpo y a tu cara. Y tú hizo, quiero contigo estar. Te amo, cada día más, toda la noche, toda la vida, hasta el final. Y las palmas arriba, el grito de la soltera. Juancito Tolosa, el Potro, zona oeste. Esta noche en Calafate, mañana en Caliandra, después Cardenal, con toda la provincia y todos los países del mundo. Él no va a venir porque sigue suspirando. Se está pasando otra noche que se la vas a dormir. Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se ha sacado las ganas y te olvidó al mar. Y dice, él no va a volver. Y las palmas arriba, él no va a perder por un capítulo en su casa. Las aventuras se pasan cuando en sí se quede la cera presente. Caleta Oliva, Rico, La Calera, ven ahí, Río Gallego, Hume y Alma, de eso. Por vos me separo, no se va, que no. Tío grande, él no va a volver, no va a dejar su señora, será su amante por hora, la que no va a ser dolosita.
él no va a perder por un ratito en su casa. Las aventuras se pasan cuando no existe querer. Levantamos, 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 levantamos. Vamos, Calafate. A la que seguimos cantando, a la que seguimos cantando, a la que hay más canciones nuevas. Lo vamos a cantar todos juntos. Estos temas lo conocen y lo vamos a cantar, escuchá. Pero sí. Con la reina de la canción. Mi vida. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Que me arrastra, me
¡Calafate! Vamos a seguir, vamos a cantar, vamos a disfrutar. Cantamos este temazo, lo conocen todos, lo cantamos esta noche. Así, escucha. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Perdón, es que no sé la razón y me mi corazón en donde no debía. No vi la señal de que te encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. La Pampa radicó y pidas disculpas que la culpa es mía. Seguimos disfrutando algo de lo que fue la noche de este jueves, la cuarta noche en el Calafate con el trabajo de Sandro Díaz y quien te habla, Julián Quirós. Pero ahora vamos a ir a la información de interés para toda la provincia, porque también aquí se pone en juego lo que, digamos, está en veremos todavía, el comienzo del ciclo electivo y obviamente más allá de esta situación, que digo esto porque es transversal a todo, más allá del ámbito docente, pero también se está desarrollando una paritaria en la cual justamente dos gremios docentes, que son ADOSAC y AMET, están negociando con el gobierno. Han recibido una nueva propuesta del gobierno provincial que deberán contestar la semana que viene a propósito de una recomposición salarial. Y para dialogar a propósito de esto, ya estoy en contacto con Miguel de Pla, quien junto con Mónica Galván son justamente paritarios y parte de la conducción de ADOSAC, y con quienes vamos a conocer un poco más en detalle lo acontecido en la jornada de ayer, allí en el Consejo Provincial de Educación. Buenos días, Miguel, buenos días, Mónica, muchas gracias por dialogar con Nuevo Día en esta jornada post-paritaria, donde, bueno, el gobierno anunció una oferta que ha sido mejorada de alguna manera y que, bueno, ahora los docentes deberán debatir si es de su conveniencia, si les sirve finalmente a su bolsillo. Pero en principio les pregunto a ustedes, ¿cómo ha sido esta reunión? ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero te pregunto si se escucha bien, porque lo pusimos en altavoz el teléfono. Decime si llega correcto o no. Escucho bien, pero preferentemente si lo pueden poner en modo normal y se lo van pasando en tal caso, mejor. Pero se escucha bien por ahora. No. Entonces, buenos días antes que nada y te contesto. Nosotros, lógicamente, entendimos que la oferta es muy parecida a la anterior. Antes era 2% por mes, hasta junio. Ahora lo que plantean es una cláusula gatillo anual hasta diciembre, con revisión en junio, pero digamos que también implica en la práctica, en su aplicación concreta, digamos, sobre el mes de febrero, en lugar del 2% sería el 2,5%. Vale decir, es prácticamente pisando lo mismo. Si nosotros decíamos la semana pasada que esta oferta implicaba 1 kilo de carne, digamos que ahora es 1,1 kilo, si es que no tenemos en cuenta mucho el aumento que hubo. No sé si llegamos al 1,1 kilo. Esa es la realidad, digamos. Si bien es cierto que una cláusula gatillo hasta fin de año de algún modo es una protección frente a una situación que pueda pasar durante el año, en el sentido de algún estallido inflacionario, que con la situación del dólar y demás se está discutiendo mucho en la Argentina si esto no vamos a tener otro rebrote inflacionario durante el año, y una cláusula gatillo te protege frente a eso. Esto no incluye ninguna forma de recomposición salarial, que es el verdadero objetivo por el cual está bregando la ADOSAC. Nosotros hemos dicho siempre cláusula gatillo y recomposición salarial. Sin recomposición salarial, digamos que no creemos que estén dadas las condiciones para que ni nuestra asamblea ni nuestro congreso, que se van a desarrollar hoy y mañana, lo puedan realmente aprobar esta propuesta, ¿no? Miguel, qué complejo el acuerdo respecto del criterio, ¿no? Para poder ofertar y establecer la necesidad del docente, porque claramente ustedes lo han establecido respecto de la canasta básica y el gobierno toma la inflación como la referencia,
Teniendo en cuenta que se referencia en el 2,5 en enero, vamos a tomar la que se conoció ayer, en 2,5 en la Patagonia, pero que uno va viendo el aumento en la carne, por ejemplo, que sabemos que es un promedio, ¿no? Y que muchos ya están poniendo en cuestión que este coeficiente se siga analizando con el mismo método del año 2004 y muchas cosas han cambiado, pero el kilo de carne pasó de 10.000 a 15.000 pesos de una semana para otra, hace 2 semanas. Y claramente uno muchas veces, si bien no anda con la calculadora en mano, da cuenta de que la inflación no es ese coeficiente y que así es muy difícil, ¿no? Porque ustedes toman una referencia, el gobierno toma otra y no hay un punto intermedio, ¿no? O algo que sea realmente considerable, me parece, ¿no? Bueno, mira, a nosotros lógicamente que la discusión sobre los índices del gobierno, como vos planteás, está clara. Los índices no reflejan la realidad. Nosotros compartimos este enfoque que vos hacés. No lo reflejan en muchas formas. Entre otras cosas, no reflejan la incidencia que tienen los alquileres y particularmente las tarifas en todo el último periodo, que han empezado a ocupar un porcentual mucho más grande del gasto de la familia de lo que eran antes. Claro. Y por lo tanto deberían también los aumentos tarifarios implicar un peso mayor y por lo tanto si vos midieras la inflación con el método que el propio INDEC ha desarrollado pero que Milei les dijo que no lo apliquen todavía, la inflación del año pasado hubiera sido 6, 7 puntos más según el propio INDEC. O sea, esto deja todas las dudas del mundo y siempre hay una discusión sobre los índices. De cualquier manera, por decirte, como uno podría decir a lo bruto, a lo campesino, digamos, a lo campo, vamos a plantear, digamos, que la plata no alcanza y la gente sabe perfectamente que nosotros necesitamos una mejora del sueldo y no nos basta con la posibilidad de ir siguiendo un índice. Nosotros el índice es una protección. Siempre es positivo tener una cláusula gatillo, pero no es lo que nos garantice poder acceder a una canasta familiar, a una canasta básica, que es lo que estamos pidiendo hoy. Vos viste que la canasta básica, la propia Universidad de San Juan Bosco la calcula en 1.300.000. Para nosotros todavía se quedó corta, pero bueno, por lo menos para tener un dato. Ellos nos están ofreciendo un sueldo que no va a pasar de los 900, o sea, con el aumento. O sea, no, estamos muy lejos, ese es el problema. Miguel, y bueno, obviamente ahora la Asamblea y el Congreso finalmente determinarán, pero ¿cómo viene siendo la exigencia justamente en esas asambleas por parte de la docencia? Y después de un año en el que también, digamos, se ha desarrollado, pese a algunos, bueno, a la necesidad, ¿no? Latente. Se ha desarrollado el año pasado, el 2024, tomando la referencia, dentro en lo que depende del docente, se ha desarrollado de manera normal. Después, bueno, hubo muchas situaciones que tenían que ver con lo infraestructural, lo edilicio, que hicieron que las clases no se dieran, pero hubo una especie de, no voy a decir pasividad, sí, pero una tregua o un periodo de gracia para un gobierno que era nuevo y que, bueno, ya ahora dijo, ya a partir de este año, todo lo que tenga que ver con la gestión, ahora sí, se nos lo puede achacar y, bueno, ya se han visto en algunas cosas en lo edilicio que lo hemos conocido en las últimas horas respecto de las interrupciones de gas, pero te pregunto respecto del ánimo del docente en líneas generales. Sí, buenos días. Buen día, Mónica. Buen día. El ánimo no es bueno y no solamente el ánimo está afectado por lo salarial, sino también con las condiciones laborales y vos sabés que tenemos a riesgo hoy muchos puestos de trabajo. Entonces, no es que el año pasado se le haya dado una tregua al gobierno, se dieron una serie de cuestiones que llegamos a completar el año o transitar el año de la manera que lo hicimos. Hoy tenemos un combo porque es como que tenemos un montón de frentes que generan el malestar en cada uno de los niveles. Tenés por un lado que le aumentan la carga horaria a los directivos de la escuela, de los jardines de infantes.
tenés que pretenden que el maestro de adultos incrementarle una hora de trabajo, que es una reducción indirecta del salario, porque con el mismo salario. Tenemos la escuela, la EPJA 22, que le quieren, cuestionan también esa EPJA 22, que nosotros pedimos tener una comisión ad hoc porque tenemos información de distinta naturaleza y la queremos analizar. Entonces, tenemos el caso en la regional de zona norte, que donde están los supervisores, pusieron el aparato ese para la huella digital, para que registren la presencia de los compañeros que tienen el cargo más alto del escalafón docente. ¿Cómo van a hacer que para salir tienen que andar pidiendo permiso? Entonces, es un combo de malestar en todos los niveles. Tenés, en especial, que no alcanzan los cargos. Tenemos el proceso de inclusión, que no hay capacitación para los compañeros que no son docentes de educación especial y se encuentran con los niñitos incluidos en el aula sin ellos haber tenido la capacitación específica sobre este proceso. Tenemos en los secundarios el tema de las escuelas de verano, que nosotros planteábamos, podría haber sido tomada como un refuerzo para ahora el periodo de compensación, pero no como evaluativo. O sea, no puede ser que la escuela de verano apruebe un chico y el profesor que estuvo durante todo el año en relación con los alumnos se encuentre con que están aprobados o desaprobados el que haya asistido, que por otro lado te pedían proyectos personales para el proceso de las escuelas de verano. Nosotros lo que discutimos en la paritaria es que el proyecto tiene que ser institucional, orientado desde el Consejo Provincial de Educación a través de sus direcciones de nivel. Entonces tenemos un combo, como te digo, en todos los niveles hay malestar y sumale ahora con el tema salarial. Ayer dejamos de manifiesto que no es satisfactorio lo que nos están viendo. ¿Qué significa la revisión? Nosotros ya vivimos eso de la revisión, que yo lo pongo entre comillas, porque después entendían, no hace falta revisar nada. Y no es así. Le planteamos, si ellos dicen revisión en junio, ¿qué pasa si se mejora todo? Supongamos la palabra milagro, en abril. ¿Hacia dónde van a distribuir los nuevos ingresos? ¿Tenemos que esperar a junio para revisar? Hay un montón de cuestiones y un montón y más, estoy hablando de generalidades y no particularidades de cada uno de los niveles y la política educativa que propusieron o publicaron los objetivos que tenían a principios del año pasado, y no se ven cumplidos esos objetivos. Entonces hay malestar. Y sumale, acá el lunes, nosotros lo vivimos acá, pues estamos acá en Gallegos, el lunes cuando se presentaron los docentes era un caos, porque siguen los precintos de gas, la maleza más alta que los docentes, las escuelas en pésimas condiciones. Entonces planteamos, ¿para qué sacan un video diciendo todo lo bueno que hicieron? Que es como si fuera una provocación y genera que nos llenen de fotos y videos de las condiciones en que están otras escuelas. Entonces el malestar es tremendo, y eso que los directivos tienen la obligación a fines de cada ciclo lectivo, sino más o menos en noviembre, tienen que mandar las necesidades de edilicias y no le dan bolilla. O sea, no ven reflejado el resultado de lo que ellos piden. Entonces, sumar la huella digital para los supervisores, el cambio de horario para los directivos, y es un sector, no sé si no es el único, que no recibe indemnización si me despiden. Quedo sin trabajo y nada más. Somos el único sector que compra su ropa de trabajo y sus herramientas.
Entonces estábamos haciendo la canasta escolar para el maestro, para un maestro, y ya íbamos por 80.000 pesos, no la terminamos todavía, y nos están ofreciendo, yo digo, 800 gramos de carne. Entonces imagínate cuál es el estado de ánimo en los establecimientos. Mónica Galván es quien dialoga con nosotros junto con Miguel de Pla, paritario del gremio ADOSAC, luego de lo que fue la jornada de ayer, justamente de paritaria, donde hubo una nueva oferta que, bueno, nos señalan, no es significativamente distinta y, bueno, según entienden ellos, no se ajusta a la realidad económica. Y les pregunto porque educación, al igual que trabajo y producción, son como los tres conceptos fundamentales, ¿no?, de esta gestión. Y particularmente en el ámbito de la educación, les pregunto, complementando, continuando con esto que estamos charlando, Mónica, ¿en qué aspectos y cuánto falta para que eso sea una política de Estado real que atienda a los docentes, a los estudiantes, a los edificios y que en definitiva pueda poner a la educación pública en la provincia como un espacio de fortalecimiento de las comunidades, de posibilidades de ascenso social, de formación, básicamente, ¿no? Mira, Julián, indudablemente que una de las formas de medir hasta dónde es prioridad o no es prioridad la educación es el estado de los edificios. Otra de las formas de medir hasta dónde es prioridad es lo que se le paga a un maestro. Bueno, otra de las formas es si hay un respeto por la tarea que realizan los compañeros y una valoración de esa tarea a nivel pedagógico. Por donde lo mires, todavía eso no existió durante muchos años en el gobierno anterior y todavía tampoco lo estamos viendo en este. Entonces tenemos esa dificultad. La verdad que corremos de atrás, digamos, en esta película, ¿no? Defendiendo un criterio, una educación, una jerarquización de la educación que este gobierno había proclamado, pero que hasta ahora no ha dado paso significativo para concretarla. Nosotros sinceramente te digo, creemos que el gobierno puede mejorar esta oferta, que tiene que haber, además de la cláusula gatillo, por lo menos un camino de recomposición salarial, un plan, una expectativa, un recorrido que nos propongan para ver de qué manera logramos que que ningún maestro esté bajo la línea de la pobreza. Y bueno, hasta ahora no hemos encontrado en las ofertas del gobierno que esto esté plasmado ni siquiera mínimamente. Así que ellos nos piden paciencia. Bueno, nosotros les pedimos que comprendan que necesitamos un piso mínimo de dignidad para nuestros compañeros. Miguel, y aprovechando, digo, llevándolo a términos porcentuales, ¿cuál sería un porcentaje? Hablamos de casi el 10% que se ofreció en la primera paritaria, ahora un poquito más, como nos decías vos, para sintetizarlo, pero en términos porcentuales, ¿cuál sería en estos, pongamos 6 meses iniciales del año, algo que pudiera, según entienden ustedes, cubrir justamente esa necesidad de que ningún docente esté bajo de la línea de la pobreza? Mira, nosotros lo que queremos es llegar a un objetivo. Ese objetivo implica un 50% de aumento del sueldo. ¿Durante el año o durante este primer semestre? ¿Cuánto podremos recorrer en estos primeros 6 meses? Mirá, que haya una oferta y la analizarán las asambleas y el Congreso. No tengo un número para darte de lo que están dispuestos a hacer. Te puedo decir lo que nosotros aspiramos. Perfecto. La canasta básica, estamos hablando a mes vencido. Exacto, también sí. 1.300.000, ¿no? Tema, porque es como decís vos, y es lo que planteamos en la paritaria. Se habla de la inflación, pero vos vas al supermercado y no baja nada, al contrario. Todo sube. Vas ahora, nosotros hicimos la canasta escolar del maestro, pero andá a hacer la canasta escolar de una familia. Sí. Entonces, la ayuda escolar que se paga una sola vez al año y las asignaciones escolares que también las van a aumentar, tampoco responden en una familia a los gastos que genera las carpetas, los colores y todo lo que usan los estudiantes. Tampoco es significativo si yo tomo
un niño, lo que gasta el papá para mandarlo a la escuela, empecemos ya con el precio del guardapolvo, superó lo que le están ofreciendo. Y no tampoco impacta en todos los docentes, no nos afecta a todos, porque uno tenemos hijos que ya superaron la etapa escolar, otros compañeros no tienen hijos y otros tienen hijos que todavía no están escolarizados. Entonces, no, por eso le dijimos, no es satisfactoria. Nos dicen, nosotros queremos tener los chicos en la escuela. Nosotros también. Pero cuando el compañero esté escribiendo con el dedo, a veces en el pizarrón, no esté pensando si puede pagar el alquiler o con qué va a cocinar cuando llegue a su casa. Nosotros queremos los chicos en la escuela, pero también que nuestros compañeros tengan la tranquilidad de que al menos vamos, porque mirá lo que estamos discutiendo, llegar a la línea de pobreza. El compañero con doble cargo, en el doble cargo, está en la línea de la indigencia. Una maestra con 25 años de antigüedad, que es nuestra antigüedad para jubilarnos, está pegando en el palo con la línea de pobreza, con un poquito menos. Te jubilás en el límite de la pobreza. Esa es la realidad y eso es lo que discutimos en la paritaria. Por otra parte, Julián, nosotros tenemos una gran responsabilidad ahora, porque vos te das cuenta que esta es la primera paritaria del año aquí con el resto de los trabajadores. Lo que nosotros podamos acordar con el gobierno va a ser, lógicamente, después un punto de partida para las otras negociaciones. Y esto nos lleva a pensar que también toda la población va a tener un interés en relación a lo que nosotros podamos acordar o no, porque lo que nosotros podamos acordar después va a repercutir en lo que puedan acordar otros compañeros en otros sectores del trabajo. Sí. Entonces es muy grande la responsabilidad que tenemos y evidentemente queremos cerrar el mejor acuerdo posible que permita a su vez después a que los otros compañeros también lo puedan hacer o eventualmente quizás tengamos que marchar alguna acción en común con los demás sindicatos, cosa que todavía no se ha planteado de forma práctica, pero que lo estamos analizando naturalmente. Miguel del Plan, Mónica Galván, entonces mañana, paritarios de ADOSAC, con quienes estamos hablando de lo que fue justamente la reunión ayer, la segunda, con números concretos. Mañana entonces habrá, asambleas y mañana congreso donde se determinará la respuesta para llevar justamente la semana que viene al gobierno provincial, o para hacerle saber. Sí, la próxima paritaria es el miércoles y allí llevaremos la respuesta de nuestro congreso. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por justamente hablar de esto que es central, de esta situación que es central para la vida de todos los santacruceños, porque más allá, como lo decía, de docentes, todas las familias, obviamente, o la mayoría tienen justamente un niño, una niña, a quien están preparando para comenzar las clases y están expectantes de lo que suceda en la paritaria, así que les agradezco mucho. No, a vos por interesarte por la situación. Abrazo. Un abrazo grande. Allí pasaba Miguel del Plan y Mónica Galván, ambos integrantes de ADOSAC, con quienes charlé sobre lo que ha dejado, las conclusiones de la paritaria, que, bueno, en principio, según si uno se guía por las palabras de ellos, no ha conformado la oferta del gobierno, pero habrá que ver porque, como lo decimos, el lugar de decisión, el órgano máximo, es el Congreso que lleva el mandato de las asambleas y justamente hoy y mañana se determinará si finalmente esto es aceptado o no. Un poquito de música y me acomodo y enseguida continuamos desde acá, desde El Calafate. Estamos en el Hotel Upsala, el hotel que nos ha acobijado durante toda esta semana. Más de medio siglo de recibir aquí en El Calafate a turistas de todo el mundo y nos ha abierto las puertas a nosotros este espacio con tanta historia. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Fui rápido. Hizo los mates, Había que buscar yerba, buscar agua. Ah, ¿no quedaba más? No, mirá.
Claro, no queda más. Y buscar protector solar. Barrita de cereales. Y ahora sí. El protector solar, yo le estaba haciendo así, pero ustedes no se dan cuenta. Le hice así, me miró como diciendo, ¿qué me acaricia? Estaba desparramando el protector Estamos solar. 14 de febrero. Claro, es feliz día de los enamorados. Vos sabés que tenemos, ahora vamos a llamar, a 100.9, ahí a Fañán 123, preparate, te aviso a vos, Pillín, que anduviste comprando flores. Hay enamorados, alguien en el estudio. Ay, los hay. Hay enamorados. Así Perdón. que nada, en breve vamos a estar repasando las fotos de ayer. Perfecto. Y también las bandas de esta noche. Porque hay artistas por ahí no tan conocidos, aparte de Lucra, que es el artista del verano, la verdad. Sí. Y que puso de moda el cuarteto de alguna manera, ¿no? Junto a otros. No te equivoques. O que volvió a ponerlo de moda, no sé cómo decirlo. Peleamos, vamos ahí afuera y peleamos si volvés a decir eso. Ahí, te espero Pero- ahí afuera. pero ¿quién la vos decís? vereda. No, el cuarteto, pero venimos de escuchar 3 bandas de cuarteto lo Pero que fue esta ahora semana. hay- ¿Y vos vas a achacarle la responsabilidad a este muchachito? Sí, pero a Hacete veces. de abajo, Lucra. A veces. Pero a veces pasa eso, ¿viste? Un artista rompe ahí algo y vuelve a ponerlo de moda, porque ya estuvo mucho tiempo, ¿no? Pero ahora está. Abrir una puerta y te parece un cordobés. Repetí lo que acá no. Así. Un cordobés va a venir un fan de la Mona Jiménez y va a atravesar este ventanal y te va a cazar del Bueno. cuello y va a decir, ¿qué te pasa con la Mona? La Mona aparte sigue vigente con el Sigue festival vigente. Boom Boom. Sí. Me gusta el nombre de ese festival. ¿Sí? Y bueno, responde a alguno de sus éxitos, ¿no? Ayer sonó acá la banda de Carlito y Eugenio Quevedo. Compartimos un poquito más lo último, les prometo, de lo que dejamos ayer, pero vale la pena porque hicimos un laburazo y rompimos récord de audiencia en el canal de Nuevo Día, así que lo dejo. ¡Son lo más! ¡Gracias! El team del queso. Vienen. ¡Toma! ¡Toma! Se descansaron algunos. ¡Bú! 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 ¡El team La Muela! ¡Muela! ¡Ay! Es una broma, no se van a poner pelea ahora. Se agarraban a las piñas. Bueno, Vamos. está bien. En este día, Está todo mal con ustedes igual, ¿eh? Que Sea sepan, ¿no? mal. No, En este mentira. día Era que un es chiste, hoy. era un chiste. el día de los amantes. Ay, Ah. ¿en serio? No, porque sí. mañana es día de los enamorados. hoy día de Mañana los es el amantes. día de los ¿Son enamorados. fieles acá en Calafate? No. No, dicen. El frío le dice que no. ¿Son infieles? Y ¿Qué las pasa, mujeres. No, igual yo lo dije en general, Sí, no en lo general, dije en general, ni de sí. hombre y mujer. Yo estoy hablando en general. O sea que Calafate, Son todos cornos. Son todos infieles, sí. Levante sea- la mano el que no es infiel, a ver. Mira. sí, para que no lo reten. Esos son todos los, No. son todos los Levantá la infieles. mano porque te cago a trompar. Viene el marido allá de anteojo allá con la mujer anteojo. Sí, lo está codeando. Sí, lo vi. Y acá se ve todo. Lo canta el Calafate esta noche, escuchá. Esto se llama ¿Cómo lo hizo? Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad. Al enterarme que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad. Y yo que me llevé el más
me dijo la vecina. Preguntaste por mí, me dejaste flores, al perro se las di. ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Soy la consola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te digo es porque en el fondo te quiero. Tú eres la rata, yo soy Paquita. Todo eso es un error, lo quitan aunque te vayas. Con agua bendita, una mujer como tú lo que necesita. Sé que no tienes cura, eres más malo que Kobe, más malo que Kobe. ¿Y a dónde están las palmas, che? Ya borré todas las fotos, este verde me curó. Con un porcentaje te olvido, todo fue igual que mejor. Es que esto fue lo mejor, no, te deseo lo mejor, no. No vengas pidiendo perdón, perdona Dios. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Y tú por nada lo vendiste. Estoy lejos sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te odio es porque en el fondo te quiero. Si te quiero, bye. Pero en Ushuaia mejor. Más lejos, más lejos, más lejos. Ay, dame el mambo, Seguimos desde el Calafate en el Hotel Uppsala, estamos hospedados y somos más locales que nunca. Ya somos parte del inventario, me parece. Pusieron mesa, 10 mesas, 40 sillas, los dos boludos esos que están allá. Ya no lo normalizaron. Gracias a Mati, que ayer nos viste, te mandamos saludos. Sí. Ayer teníamos 4.500 personas en vivo y te estábamos mandando saludos y hablando del Hotel Uppsala. Después vamos a buscar, hay que hacer el clip porque la verdad que no sé dónde habrá quedado. Hoy es el Día de los Enamorados y justamente Hablamos con un profesional. vamos a hablar, sí, con licenciado en amores. Podría poner algo de Sabina también después de esto, Brian, si lo quiere agendar. Saludo al señor, a su excelencia, perdón. Héctor Mancilla, ¿cómo le va, don Nica? ¿Cómo está usted? Hola Juli, hola Sandrín, bien, acá andamos todo tranqui por acá por la capital, algo fresco con amenaza de lluvia, pronóstico, así a ojo, de lo que se puede ver del estudio, Sí. está fresquito, vamos a ver, por ahora se presentaba tranqui el viernes 14 de febrero, estamos acá con el señor Brian Álvarez, Fernando Tornú también en la redacción hemos compartido también unos mates, unas tortas fritas que usted se las perdió, lamentablemente. Mirá vos, ¿pero las compraron o las hizo alguno de ustedes? No, la compramos. Nosotros nos clavamos, el domingo cuando veníamos camino acá, paramos en La Esperanza, Sí. nos compramos unas tortas fritas que eran del tamaño de la mesa en la que estamos, más o menos. Compramos 4, comimos 2 cada una y no almorzamos hasta el martes, más o menos. No, son recomendables esas de la Esperanza. Están buenas, Muy buenas. estaban muy buenas. ¿Cómo andan por ahí todos? Bien, todo tranquilo. Hoy, si bien vos hiciste un repaso general de novedades acá en la ciudad capital, de algunas cosas que se vislumbran para la jornada, yo te comento que, por ejemplo, hoy cierran las colonias de vacaciones municipales, las colonias de vacaciones de verano municipal. Ajá. En dos turnos va a cerrar, uno aproximadamente 17 horas y
siguiente para los chicos más grandes, de 9 a 12 años, se llevará a cabo presumiblemente, estoy tirando tentativa, horario, a eso de las 19. Lo que sí, el escenario va a ser de este cierre general de las colonias de vacaciones, el gimnasio de Eva Perón, ubicado ahí en el barrio Santa Cruz de nuestra ciudad, en la zona oeste, ¿no?, de la capital. Sí, y claro, porque es un gimnasio grande y que además ya ha sido sede de otros cierres de colonias, así que está aceitada la dinámica. Sí, está aceitada la dinámica. Bueno, y la jornada de hoy consiste en que cada uno de los grupos de niños que van desde los 6 a 12 años presenten sketch o números musicales con sus grupos y junto a sus monitores y profesores en estas colonias de vacaciones. Eso por un lado. Por otro lado, sigue, si bien lo hemos tocado el tema días atrás, sigue la controversia, o poco y nada se sabe respecto a qué va a pasar con el corte del suministro de gas en los establecimientos de educación privada, Sí. en específico acá en la ciudad capital, que afectó al colegio Nuestra Señora de Luján, el Salesiano, Sí. el colegio María Auxiliadora, el colegio Fátima y se me está escapando otro colegio más, pero bueno. ¿El Lima, dijiste? ¿El María Auxiliadora? Sí. Ujú. Y el Salesiano, Ujú. y el Fátima, 3. A los 3 colegios esto afectó el corte de suministro de gas por parte de la empresa Camusi, por deudas, dicen. Lo que pasa es que me parece que estas deudas venían lógicamente, de gestiones anteriores, pero recién ahora, no sé. También es poco claro lo que ha dicho Camusi, en síntesis, y también muy poco se ha sabido de cómo se va a trabajar o qué se hará para subsanar, teniendo en cuenta que presumiblemente de no pasar nada, el próximo 24 estamos a 10 días del comienzo del ciclo lectivo, ¿no?, en la provincia de Santa Cruz. Totalmente. Sí, bueno, recién hablábamos de eso, está supeditado, ¿no? De alguna manera a lo que pasa en la paritaria. En la paritaria también, sí, sí. Ujú. Y bueno, es lo que... ¿Le repercute de alguna manera esta fecha de febrero? No, tranqui. Veo que tiene aliados, todo. Yo estoy acá en Calafate, ¿qué me decís? Yo no pasó nada, no me puse de acuerdo con nadie. Brian es tu coequiper, tu correligionario de Independiente, etcétera, y él es el que te manda el bombo. ¡Te amo! Ah, está. ¿Pero tiene algún plan usted para hoy? Sí. Bien, bueno, me alegro por usted. ¿Brian tendrá algún plan? Sí. ¿Sí? ¿Dice que sí? Sábado. ¿Y sí, hijo? Brian lo deja suscitado. Muy Brian bien. lo deja suscitado, San Valentín lo traslada para el sábado, ¿no, Brian? No hay torneo de fútbol, no juega Rojito tampoco. Jugamos el domingo, ¿no? El lunes, así que bueno, Ah, bueno. todo tranquilo. Bueno. ¿Ustedes allá en Calafate? ¿Cómo ha Nosotros estado la costa? está Sí. muy tranquilo. La verdad, no. hermoso el día, el Está mejor hermoso el día, espectacular, Sí. no hay viento. Ah, mirá. para cuartitear. Todos los días nos ha tocado un clima ideal. La verdad que una lástima no poder recorrer más, ¿no? Salir, pasear un poco. Pero bueno, no vinimos a eso. Así que tampoco es que Claro. es un pesar La profundo. Mañana meta de- sábado sí tenemos la idea de ir al glaciar, pero todavía no estamos viendo con quién. ¿Quién nos puede llevar? Pero eso es mañana. Por ejemplo, hoy me hicieron un quiebre de cintura como el burrito Ortega y pasa en profundidad como Juan Román. La esquivaron, ¿no? ¿Y Sandro? ¿Qué pasa, Sandro, ahí? Pero estamos acá. ¿Qué quiere que haga? ¿Que nos besemos en cámara? No, si él tiene su novia. No, pero ¿qué van a hacer? Pues, ya que ustedes me están interrogando. Nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos somos obreros del amor, no somos como vos que sos capataz. Vamos a estar ahí en Lurra. Exactamente. Ahora nos invitaron a almorzar a comida mexicana al mediodía, así que si sobrevivimos a eso, sí.
Acá hay una gran anfitriona que es del departamento de prensa igual y que tiene su propio medio que es Conectados al Sur, que se llama Sabrina López, que está trabajando con Damián Hidalgo, que vos lo conocés, es el animador de la MUNI, el animador oficial de Río Gallegos, básicamente. Están trabajando juntos y compartimos mucho estos días, ¿viste? Y ayer, mientras tomábamos unos mates, cuando hicimos el programa a la mañana, nos invitó, nos dijo, che, tengo un amigo que tiene un restaurante, ¿ustedes comieron alguna vez comida mexicana? Y la verdad que nos miramos con Sandro y dijimos, no hemos tenido esa experiencia, así que vamos a ir ahí, a por unos taquitos. Órale. A por unas enchiladas y vamos a mirar un partido de Monterrey contra el Necaxa. Y vamos a ver cómo la selección de México pierde contra Argentina. ¿Cómo? Está bueno el plan. Está bueno el plan, ¿eh? Sí, sí, rapidito igual porque hay que seguir ATR, pero vamos a ir ahí al mediodía, comeremos y volveremos a continuar. Se viene la carrera de mozos, viene Sí. un viernes agitado. Hoy vamos a tener la carrera de mozos, hay peatonal cultural, así que vamos a estar mostrándoles ahí también a través de las redes ¿Por dónde va sociales. siendo la carrera de mozos? Todo ¿Sabes? ahí sobre la Avenida Libertador a las puertas del anfiteatro. Viste que ahí tenés una cuadra entre el bulevar, no recuerdo cómo se llama, entre dos bulevares y justamente ahí sobre la Avenida Libertador se desarrolla la carrera de mozos. Aparte está ideal porque no hay viento, no hay ninguna incidencia rara, no se les va a volar la latita de gaseosa ni nada. Así que vamos a estar ahí transmitiendo en vivo seguramente. ¿Qué llevan los mozos? Nos contaba Augusto Báez el otro día que llevan una lata de gaseosa, un vaso con agua y una taza, creo. Sí, exactamente. Como digamos el set estándar, y con eso el vaso con agua tiene una marquita que obviamente vos vas caminando y eso se va moviendo, y si se te cae más de la marquita y llegás primero, pero en segunda posición llega otro que no pasó la marquita y llega segundo, gana el que perdió menos líquido en ese caso. Así que va a estar interesante. Ah, mirá vos, está bueno, ¿eh? Va a estar re entretenido, Yo sí, va a estar entretenido. que, por ejemplo, más exigente. Pensaba que a los mozos le daban una botella de vino con un vaso servido con o una bebida, cualquier bebida, y también Es pensaba malo, que Nica, igual es malo. que era marcado, ¿viste? No, porque si hay gente así como vos, le metés un trancazo y te queda con el vaso, y pobre mozo queda a mitad de camino. Claro, está bueno, ¿eh? Se está haciendo popular el tema de la carrera de mozos. Sí, 9 años cumple este año. 9 años, Sí. mirá, ya hay una tradición entonces. Totalmente. Instalada en Calafate. Totalmente. Y más que nada, me imagino que esta carrera de mozos habrá despertado el interés en mucha de la gente que trabaja en los distintos restaurantes, restos, ahí de Calafate, ¿no? Claro, sí, sí, tienen que ser afiliados a UTGRA en principio, y nos contaban que también vienen desde Río Gallegos y otras localidades los afiliados al sindicato a participar, se toman 1 o 2 días y vienen específicamente a participar de la competencia, porque hay 1.700.000 pesos en metálico, como dicen los españoles, de premio en efectivo. Tremendo. Vos sabés que Brian se iba a anotar. Sí, porque es buen mozo él, le han dicho. Claro, pero él pensaba que era carrera de buen mozos. Claro, no. En este caso tiene que ser afiliado a UTGRA. Claro, Brian, no va a poder ser la partida. No es su gremio, no es su gremio. Claro, no. Hoy, ¿cómo perciben la jornada? ¿Cómo está? Viene como, si sigue la lógica de lo que se fue dando hasta acá, Nica, viene paulatinamente creciendo, digamos, el movimiento en la calle, la gente que va llegando a la ciudad. Yo ayer me crucé a varios amigos de gallegos, 15, 20, ponele, y en el medio del trabajo, ¿no? Porque yo iba cruzando y me gritaban, saludaba, charlaba 2 minutos y seguía, pero me decían, muchos, unos sí que vinieron a ver el show de ayer y se volvían, pero todo el resto se quedaban hasta el domingo. Así que cambia un poco la dinámica de lo que ha sido el lunes, que mucha gente, el lunes y martes, mucha gente fue y volvió. Ahora, al menos de gallegos,
la gente se queda, aprovecha, digo, el viernes, sábado y domingo. Y se queda. Y además, también lo fuimos viendo en la cantidad de público. Ayer parecía que no superaba al show de Qué Locura del miércoles a la noche, pero al final se llenó rápidamente el show. Y además que esta mujer, Eugenia Quevedo, es cautivadora porque... No sé, tiene un ángel, ¿viste? Que los artistas tienen un ángel especial en muchos casos, en muchos otros no. Y las redes sociales y demás han potenciado mucho su propuesta y los han ayudado a ser famosos, pero ella justifica y es una persona que se nota que arriba del escenario lo disfruta mucho, interactúa con la gente. Ella es muy característica también porque es muy expresiva y además que tiene una boca bastante grande, a lo Boquita Sensini, digamos. Y es muy expresiva ella, entonces mientras va cantando mira al público y hace caras, ¿viste? De hecho, Sandra tiene una foto muy buena que a alguien del público le está haciendo como el dedo en la garganta, ¿viste? Como te van a matar o algo así, te voy a matar. Y está buenísima la foto. Así que Digamos, ella es quien de alguna manera genera un link con el público que antes yo creo que no lo tenía la banda de Carlitos, y no por criticar al Queso Pavón ni nada por el estilo, sino que era una banda que de Córdoba, ponerle, no salía casi, Claro. que era bien de Córdoba, bien de nicho, bien de cuarteto popular y con su... Sí, de los bailes, y con la incorporación de esta mujer hace 4 o 5 años ya, 4 años, digamos, tomó otro cariz y tiene otra llegada, porque ella, además que tiene una voz espectacular, como la habrán escuchado, cambió mucho. Y eso claramente se notaba en la gente. De hecho, hacen un juego que es como el equipo de uno y el equipo de ella, el equipo de él y el equipo de ella. Y cuando los hacían gritar, el equipo de ella eran todos y el de él era la mitad, ponele. Claro, sí, lo escuché, yo lo estaba escuchando, cómo juegan con la gente, esa interacción con el público es maravillosa. ¿Y hoy cómo perciben? ¿Superará lo de ayer? Sí, Yo creo que sí, porque todavía es más universal y también tiene que ver con el fenómeno de redes, ¿no? Que significan este tipo de artistas, y Lucra convocará también, después de, obviamente, la Visa Rap Session, que fue la última, mucho público internacional también. De Chile particularmente, ¿no? Sí, he visto, sí. Ayer nuevamente volvieron a hacer récord, y esto para elogiarnos, ¿no? Y elogiarnos a ustedes dos por el trabajo. Volvieron a hacer el récord en cuanto a visitas, en cuanto a audiencia, la transmisión vía YouTube, ¿no? Sí, podemos... esto es nuestro, es de todos, no solamente de acá, de quienes estamos acá en Calafate, porque esto lo hemos ido construyendo con el paso del tiempo, no es que de repente nosotros se nos ocurrió hacer el canal de YouTube y de repente explotó. Tiene que ver con todo el trabajo que hemos hecho históricamente también para que nosotros llegamos acá a Calafate con 4.900 suscriptores en el canal de YouTube. Tiene que ver con lo que hicimos cuando fue Misiones, tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos todas las mañanas, a pesar de que claramente tenemos 10, 15, 20, 50, ponerle personas en vivo, y en este caso es excepcional y volveremos a ser normales en algún momento. Pero tiene que ver con todo ese trabajo que hicimos todos, Fernando sin duda, Beto, todos los de la cooperativa, y nosotros somos los que circunstancialmente estamos acá poniendo la carita, interactuando con la gente y riéndonos un poco y haciendo que esto salga en vivo, pero este logro es de todos. Tuvimos ya a esta altura esa transmisión, que son 5 horas de transmisión, tiene más de 25.000 visualizaciones, que son, hay que contarlo aparte como dispositivos únicos, 25.000 dispositivos únicos. Es como que vos lo pongas en tu tele, muy probablemente haya más de una persona detrás de ese dispositivo, lo podemos multiplicar por 3, por 4 si querés, y casi llegamos, si queremos hacer esa cuenta, podemos llegar a los 100.000, quizá, personas. Y verdaderamente pensar que hemos tenido ayer una audiencia de ese calibre, de esa magnitud, es bastante loco. De hecho, la cuenta la estoy haciendo ahora, me estoy dando cuenta que hubo casi 100.000 personas mirándonos,
Y se notaba porque además, por ejemplo, hay una señora que la identifiqué como Fabiana Franco, que es de Colón, de Santa Fe. Vive en Santa Fe. Y ella se sumó hace 3 días, ponele, y desde esos días, todos los días que nosotros nos conectamos, después otro que se llama Lucas CBA, que tiene un escudo de talleres en la foto de perfil, y todos los días se conectan e interactúan ya con ellos. O sea, no tienen ni que hablar con nosotros. Mientras nosotros estamos haciendo las fotos abajo y están actuando los artistas, esa gente está ahí charlando entre ellos, ¿viste? Se han generado como una especie de comunidad que ya, digamos, tomó vida propia eso. Está buenísimo. Sí, esa interacción hermosa. Bueno, más allá de festival, por así decirlo también, el trasfondo del festival. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo viene marchando el tema? ¿Qué le han dicho los artesanos, los manualeros, los emprendedores que están ahí en Calafate? ¿Cómo vienen marchando las ventas? ¿Cómo también está haciendo que ustedes lo ven a diario, ¿no? La ocupación de tenedores o de mesas en los restaurantes? Estuvimos charlando bastante con distintos dueños o personal de los restaurantes y por ahora se ve movimiento. Ahora digamos que levantó una situación que venía medio deprimida, ¿no? Demasiado tranquila. Y ahora con la fiesta del lago empieza a repuntar, pero la mayoría comentaban eso y me imagino que muchos esperaban como este momento como para poder zafar, ¿no? Para poder levantar el verano, básicamente, ¿no? Y después con respecto a los artesanos y demás, estaban todos muy felices porque muchos vienen de otras provincias a trabajar acá, ¿no? Como a traer sus manualidades, sus artesanías. Y tienen ya sus clientes de alguna manera también, como se hicieron conocidos por estar acá todas las fiestas del lago, entonces ya tienen sus clientes y no les tenían bastante buena expectativa, estaban contentos. Si bien recordaban otras fiestas del lago donde no se podía caminar, justamente en la feria de artesanos. Sí, por estar lleno, ¿no? Sí. Y esta la veían positivo porque empezaba a haber mucha más gente, ahora ya llegaba el fin de semana. Igual estaban contentos, había muy buena predisposición y muy buena onda tenían. De hecho, imagínate, yo ayer no había almorzado, no comí nada en todo el día, porque bueno, se fue dando así el día, me comí una fruta en algún momento, me tomé unos mates y esperé recién a que terminara, porque Sandro me traicionó, lo voy a decir esto con todas las letras. Él lo reconoció, pero fue una traición. De repente Sandro se fue, yo estaba ahí con el streaming, atendiendo a lo que estaba sucediendo, ¿viste? Atento a que no se corte sobre todo, porque yo me puedo ir, lo puedo dejar, pero si se corta tengo que volver corriendo 200 metros y en esos 200 metros pierdo audiencia. Si tenía 4.000 en vivo, muero, tengo que empezar de cero de vuelta, entonces me quedé ahí. Y viene Sandro en un momento después de una larga ausencia, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, dijo, y me dice, ¿te voy a confesar algo? ¿Qué? Me comí un lomo. Nah, le digo. Y ahí fue la traición, la decepción, fue un puñal, porque aparte no me trajo, sabiendo que yo tenía hambre, me dijo, me comí un lomo. Mirá vos, un gaucho. Entonces cuando terminó todo, que era como la 1 y algo de la mañana, yo salí queriendo comprarme algo y no quedaba nada en los puestos, en ningún puesto quedaba. Y yo quería comer un sándwich de carne, ¿viste? Un vacío, una bondiola, algo. Y no, a uno de onda me dijeron, me quedó un chori, tomá. Y vino otra señora y me dijo, toma, te regalo unas papas. Y comí eso. Pero lo de este tipo, la ingratitud. Seguramente ahora no necesitas de nadie, No, aparte justo hoy salía el canje para mudarnos a uno. Claro. Y te negó igual, ¿no? Me negó. Me lo reconoció, pero después, bueno. Ahora se hace el sota. Mirá cómo está el corte, No, mirá. Es que, mirá, yo te digo, si yo me iba, o sea, había poca, de hecho me fui sin pagar de ese lugar. Porque... ¿Viste? No, doble traición, no, donde te dormiste, arruina. Parecía la policía de acá en el Calafate, ¿viste? ¿Qué pasó? Me fui sin pagar porque no había señal, porque es como que el puesto está justamente en el anfiteatro del bosque, está como en medio de un bosque, como tipo en una plaza grande, no había mucha señal.
Entonces yo le digo, mira, tenía la cámara y digo, mira, trabajo acá en los puestos, no, en las cabinas donde están las radios. Yo trabajo ahí tengo señal. Voy hasta allá y te hago la transferencia. Y la chica me dice, bueno, pero no me falles. Tipo, este me va, nunca va a hacer la transferencia, ¿no? Y claro, llegué y hice la transferencia, sí, funcionó. Pero medio que también... Pero en ese momento me dije, uy, le voy a fallar. A ver, entre nos, vos cuando digeriste, comiste sándwich, televito, te fuiste caminando y dijiste para tu adentro, lo tengo que terminar antes de entrar al anfiteatro. Mal. Se pasó a lavar los dientes, todo, para no dejar rastro. No, pero aparte síntoma de hijo único, síntoma de absoluto hijo único. Fue al jardín al Poplar, ¿no le enseñaron a compartir a este? Claro, una sola mezquindad. No, así que ahora está tomando mate solo, ¿viste? Nada, me trajo, igual se redimió. Se redimió en la mañana de hoy, me trajo, escuchá, una barrita de cereales me trajo. No sé si no sé si no me quiso convidar lomo y me trajo una barrita de cereales para decirme estás gordo o qué. Pero ya los mensajes son confusos y yo ya, después de 5 días de compartir, en cualquier momento se pudre todo, Nica. Te aviso que si hay una comunicación policial, que te mande Elvio Ramírez ahí o algo, de alguna gresca o algo así, no pongas nuestro nombre nomás. Bueno, listo. Un superhéroe, de última. Donde se ve involucrado un superhéroe. Claro, sí, cayó Batman. De última, Batman se hubiera jugado en una bajeta serial, Batman. Pero es típico de Batman, viste que Batman tenía mozo, era él solo, Robin le chupaba un huevo, así. Pero, viene lo Batman. Sí. De última, se hubiera jugado Batman, se hubiera pasado a comprar unos chocolates ahí. Hay una fábrica de chocolate en Calafate, no me puedo acordar el nombre, pero... Sí, hay varias, está Kunek, por ejemplo. Guerrero, oveja negra, creo que es otra. Sí. Toda la publicidad es gratis. Guerrero. Sí. Guerrero. No me regalaron nada. Para mí la mejor es Guerrero, Guerrero, lo anotamos, ¿Quieres quedar bien? Bueno, ¿estás haciendo un pedido de algún tipo? ¿Querés que llevemos chocolates? No, para ustedes. Si nos quedan fondos, vamos a llevar para compartir, obviamente, porque esto ha sido un trabajo en conjunto y te vamos a llevar. No le pidas que te lleve nada a Sandro si tenés hambre, sí, pero yo ya lo noto el pedido, amigo. No, capaz que si anotas una caja de alfajores, llega uno. Sí, te llegan. ¿Vos sabés que estuve comiendo alfajores? Ah, mirá vos. Nica, querido, ¿ya va concluyendo tu jornada por ahí? Sí, va concluyendo una parte de la jornada, la otra seguramente en horas de la tarde. Perfecto, bueno, estamos en contacto y nosotros seguimos desde acá. Tenemos, creo que alguna nota pendiente todavía y bueno, concluiremos, tenemos una hora por delante en la cual después nos iremos movilizando para el anfiteatro, para seguir trabajando desde allí y seguir compartiendo con la people. Nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el lunes, tempranito. Y nosotros seguimos una horita más haciendo el repaso de lo que hay esta noche. Y recordémosles a qué hora arranca la transmisión. Hoy a las 7, al igual que ayer más o menos, 7 y alguito. Estén atentos al canal de YouTube que a esa hora ya salimos en vivo. Temprano, un rato más temprano, a 4, alrededor de las 4 de la tarde vamos a estar con la carrera de mozos, así que estén atentos ahí. Y después, bueno, a las 7 de la tarde comenzaremos con la transmisión de la jornada. Bueno, un gusto. Abrazo grande, amigo. Chicos. Te mandamos un abrazo y el lunes nos reencontraremos. Te mandamos un abrazo, que tengas un lindo fin de semana y bueno, que se celebre hoy, ¿no? Sí, más vale. Sí, está todo. Qué grande, Cupido. Te mandamos un abrazo, amigo. Saludos para Fer, para Euge, para Brian también, que andan por allí. Exactamente. Buen fin de, chicos. Buena transmisión. Allí pasaba Héctor Mancilla, Nica, nuestro querido compañero de Las Mañanas, que se quedó en Gallego, bueno, por menesteres que tiene que ver con su cuestión laboral y también cuestiones domésticas.
que tiene que atender, así que él estaba incluido en esta partida, lamentablemente no pudo ser, desde un principio me dijo, híjole, yo estoy complicado, pero no faltará oportunidad para que vengamos por aquí o por algún otro lado donde nos inviten. Yo creo que ya establecemos un parámetro para que nos inviten a cualquier otra fiesta popular de la provincia, si nos están escuchando viendo de otras localidades. Restamos, Llámenos porque garantía de éxito. De hecho, del total de las transmisiones que venimos haciendo, ya superamos los dispositivos únicos que han visto, los 50.000 dispositivos únicos que han ido sintonizando entre todas las transmisiones que hicimos de lunes hasta hoy. Si querés multiplicarlo por 3, por 4, tranquila. Ayer... Yo esta cuenta la estaba haciendo recién, pero si pensamos en una familia tipo, que en Argentina son 4, ayer había alrededor de 100.000 personas mirándonos, o hubo en algún momento. Así que la verdad que esto es todo un tema. Y vos me decías, es todo un número. Y vos me decías, ¿vos te animarías a plantarte? Porque estábamos jodiendo, después charlando fuera de... No me acuerdo en qué momento íbamos caminando para algún lado. ¿Te animarías a pararte frente a tantas personas y hablar? Claro, yo te decía que plata y miedo jamás. Y la cara de chapa la tengo hace años ya, así que ese no es el problema. Pero ahora que me doy cuenta, tengo miedo. Temo. Es una banda. Temo por la fama. Y yo creo que hoy, igual en un momento hay que contar. En un momento hay que contar que más de una vez le pidieron una foto a Julián. Me dijeron Emanero, me dijeron Paulo Londra. Uno me dijo que era de un poco de ruido. Claro, eso encima yo confirma. No es que me ando haciendo igual, Yo no me hago nada, yo me río nomás. Y si alguien me pide, le digo, sí, todo bien. Y me río, más vale. Pero sí. Pero es de rebote, no es que me piden a mí, sino que me piden porque me parezco a alguien, como re triste lo mío. Pero veo que ya te ha pasado como lo tenés resumido. Este otro más que me dice que me parezco a alguien más. Te veo como... Lo veo como... Un pibe me dijo que me parecía al de una película, no me acuerdo qué película. Fragmentado, pero sí. ¿Se llama así? Sí. No, ya tengo una Hay algo película. ahí, pero pasa que justo esa película me da un cagazo. Pero... pero sí, hay algo ahí. Hay algo ahí parecido, ponele. Pero seguro que nuestro operador Brian Álvarez vio la película. Y... ¿qué opina ahí? A ver si se parece o no a Juli. Pero... me llama la atención, pero más de una vez. Ángel Sánchez, que era árbitro del fútbol argentino, un árbitro célebre que fue famoso a nivel mundial por el partido de cuartos de final del Mundial Corea-Japón, Portugal, Corea del Sur, donde Maniche, creo, o... No es Maniche, no me acuerdo, un mediocampista portugués, lo putea y lo quiere agredir físicamente y después terminó. Dice, yo gracias a ese jugador conocí Zurich, Suiza, porque fue famoso. De hecho, Corea del Sur llegó a la semifinal de ese mundial y era uno de los anfitriones, por eso medio que se puso la lupa en él. Y él fue profesor mío en la facultad y me decía, vos sos muy parecido a Agustín Marchesín, el que hoy es arquero de Boca. Yo como, bueno, alguien más. Hasta con el Pepo, que bueno, es una comparación un poco feliz de mis amigos, pero bueno. Igual estoy para hacer una publicación con 10 fotos de gente que se parece a Julián. Pero la cantidad de personas que te han dicho, hey, te parecías a tal, o vos no sos. Me hace acordar al programa de Tu cara me sueña. Me suena, sí. No sé pero reconójame por mi labor, ¿no? Porque me parezco a alguien. Saludos para... A ver, me mandaban un mensaje ayer el amigo de los fideos moñitos. Ah, qué grande. Que se llama... Ahora ya me... Porque le contamos a los oyentes de la FM. Sí. Que ayer nos mandaron nos dijeron, estamos comiendo fideos moñitos. Y yo tenía terrible hambre y el tipo me estaba mandando la foto de los fideos moñitos. ¿Y de dónde eran? De Gallegos. De hecho nos están mirando. Saludos acá de Lucila y Dana, dice el amigo. Y ayer nos estaban mirando Dana y Santi también. Prendido a la transmisión, ahora también por la mañana. Así que muchas gracias. Gracias por el aguante. Y
y por estar ahí, ya son parte de esta familia. Parecido a Manero, dice Cari Taverne. Pero te le juro. Le mandamos un saludo a nuestra compañera. Yo por ahí pensaba, o sea, doy fe porque habrá sido 6 veces, Capaz que alguna que no me contó Julián, pero 6 veces. Mira, nos mandan un feliz día del amor y de la amistad. Ah, es el día de la amistad también. Nos manda Sí, Yamil en otros de países. Sade, así que le mandamos Sí, un sí, abrazo que nos está mirando, me parece. Así que un abrazo grande para la colega. Y Cari que dice que nos saluda y dice que le encanta lo que estamos haciendo. La próxima la tenemos que traer. Sí, Ella, como ya, enero. aparte ella sabe de festivales de esta índole, ha hecho 500.000, así que No es sería fácil. un salto de calidad. Y no es fácil, así que viste No. que tenés que estar. Bueno, pero lo ha hecho en el marco de su trabajo en Canal 9, ¿no? Que también allí tienen director. De hecho, una persona me preguntaba, ¿ustedes cuántos son? Porque estábamos ahí transmitiendo. Somos 2. ¿En serio? Me decía. Sí. Y otro medio tiene director de cámara, camarógrafo, periodista, Sí, sí, productor y manager, todo. Y community nosotros manager. no, como que nosotros estamos acostumbrados a ser todo señor, señora. Y sale bien, qué sé yo. Sí. Va andando. La idea es que generar Sí. y hacer. Sigan las redes sociales, si nos están escuchando, el Diario Nuevo Día 80 en Instagram, donde Sandro está subiendo permanentemente contenido de todo lo que se va generando en estos días de fiesta Hoy en la calle, hoy va a haber un bastante. poco de color, y vamos a tener hoy también actividad por fuera del anfiteatro del Bosque. ¿Qué quisieras escuchar? Pero pasa que encima tenemos cuestión de derecho de autor, me parece que vamos a tener que seguir Hoy, dejando nuestra propia ¿sabés qué? transmisión. Te iba a pedir una banda que nos ¿tenés llamó, ahí? nos llamó la atención. No, una banda de la presentación de ayer, de folclórica. Tuvieron una muy buena antes de que arranque la cumbia, antes de que arranque el cuarteto. Tocó costumbres... Tradiciones argentinas, ahí está. Costumbres argentinas es un tema muy bueno. Sí, de los otra, abuelos, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que estuvo muy bueno. Tuvieron ahí... Bastante charachero los muchachos, Sí, igual, porque sí. jodían, nos saludaron a nosotros, igual saludaron a los periodistas. Ahí. Sí, era un poco de ruido, un poco de folclore. Sí, era una especie de reversión. Hicieron un tema también de Yerba Brava igual en un momento. Bueno, hicieron Ahí viene Ramón de Capanga, se lo dedicaron ahí. Este es un amigo que no pudo venir. Mirá. Y tocaron un tema de Capanga. Así que escuchamos un poquito de tradiciones argentinas. Perfecto, Tradiciones Argentinas que ayer se presentó antes de la Sariband, fue la tercera banda en escena y hizo bailar también a los bailarines que iban llegando al escenario, al anfiteatro del lago. Así que escuchamos un poco de folclore. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. En Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. A ver las palmitas, vamos a pasar esa frescura, vamos. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Y las palmas, a las palmas. A donde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano
fue quererte. La vuelta, la vuelta. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, si bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Si bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. ¡Vamos los bailarines! ¡Arriba las palmitas! ¡Hey! Aunque me duela el alma, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. Y las palmas, las palmas, las palmas. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores, siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. ¿Y cómo está la gente esta tarde? Bien, esa para después, epa. Traemos un mensaje de Capanga, que esta fiesta no ha podido estar, Capanga. Y dijo, fíjate si... Ahí viene el amor, es música ligera. Mierda, le gusta la hueva. Perdón, se me escapó. Mensaje del mono Capanga. Dice, no voy a estar yo, pero van a estar ustedes, así que métanle huáscara. Mensaje de Horacio Guaraní también. Esta tarde dice, no se olviden de esta, una chacarera, habiendo bailarines. En mi menor, nos vamos a la chacarera, grandes bailarines, vamos, vamos. Que no baila, acompaña con las palmitas. ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos las palmas! ¡Hey, hey! Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y el que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida, caminito de los cerros. Galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque en este hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Vamos las palmas! El día en que yo nací, la partera salió gritando, este chico se nos muere, tiene una tripa colgando. No se abalance, Pampa, no se abalance. ¡Vamos nomás!
Thank you. Gracias, gracias. Merci beaucoup. Gracias. La carpeta esta anda al fantasma de la ópera acá dando vuelta, hija de mil. Me está haciendo macana, ¿eh? Bueno, nos vamos a pedir, nos vamos a decirles qué quieren escuchar, porque la última vez que lo hicimos, nos dijeron la radio. Aguante Tradiciones Argentinas, Balti Gómez, el campeón del bombo. ¡A la pelota! Mirá, ¿cómo se dio cuenta? 14 hijos tengo. Ah, era bombero el loco, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué grande! Bueno, ya que hay tantos bailarines, vamos a seguir chacarereando con esta chacarera que dice, seguramente la conocen, ¿eh? Chacarera Un Triste. Mi menor. A ver, Gaucho. Nos vamos, Charlie. Dale nomás. ¿Le vamos a meter bombo o no? Hablando del campeón del bombo, vamos. Tienen que hacer palmas, ¿no? Vienen entrando de allá con las palmas. Y las palmas de todos los negros. Y arriba, ¿qué dice? Mirá, de acá lo veo venir y ese debe ser mi Nino. Mi Nino Barragán, ¿sí o no? Tuki, 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 tuki. ¡Vamos! Fuerte el aplauso. 89 años. Viene corriendo, mi Nino. ¡Vamos! 92. ¿Cuántos son los que...? ¿Ah? Pionero de acá de la zona. Vaya el aplauso para mi Nino que va a bailar una chacarera ahora, mirá. Si no habrá visto el fondo, corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho. El que no baila se palma. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños que hacia el mío frente a lo despedazaste. ¿Por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, porque jugaste conmigo, prendas y te idolatraba. Yo del mundo me olvidé, desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda mi alma perdura. ¡Dale ese bombo! Y las palmas. ¡Está! Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Puede ser que ella me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, rasgueando toda la noche la chacarera del triste. ¡Yeah! Thank you. Thank you very much. Everyone coming here, thank you. ¿Qué es lo que decís, Chaco? Merci beaucoup por venir hasta acá. ¿Qué no está entendiendo? Para nada, Chango. Internacionalmente, porque el destino es internacional. Entonces, si alguien no entiende español, le hablamos en inglés. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de otras partes del mundo.
All the people coming around the world, say welcome to Calafate City. Nigga, motherfucker. No, ¿qué? No. Eso no hace internacional. Eso es una película. Y si llegara a ver algún italiano o francés esta noche, ¿cómo le decimos? Bambini, benvenuto il Calafate. ¿Y al francés qué le decís? Bienvenue, monsieur. Guau, ¿cómo es? Trae para Je pan. sais pas, je ne comprends pas, je ne pagué la luz. Trae para pan, ¿cómo era? Trae para el pan. Ah, para el pan. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hasta acá vamos bien, dijo el pollo, estaba a la puerta del horno. Saludos a Brasil, las hermanas nuestras que están allá mirándonos por señal Calafate, escuchándonos por la Radio Grande. Saludos a los de la radio. Chicos, saluden a la radio. Todo allá, ahí está. Vamos, Bien. vamos. Eso lindo a los del puesto, a los de artesano también. ¿Estamos saliendo por las pantallas no? ¿Salimos por la pantalla esa no? A ¿No? Marcelito. Al club de fans, allá, la hermana. Bien. A Marcelito Río Gallego, que estuvo ayer preguntando. A ver Río qué- Gallego, hay gente de todos lados, gente de Gallego, de la escuela de Macay también están presentes en algún lado. Van a levantar la mano. Ahí. Sí. Bien. Queremos contarle Merlo San Luis, pero los carteles se los dejo para los changos, ¿no? Vinieron a vernos a nosotros. Qué Vamos, bárbaro, gracias. vamos. No, Eugenia. No, Eugenia, ¿qué Eugenia? ¿Qué? Mi hermana se llama Eugenia. Mirá, capaz que nos fundimos en un abrazo con Eugenia, ¿eh? Bueno, puede ser. Como el tiempo es tirano, comenzamos a despedirnos. En principio agradeciendo a la Municipalidad del Calafate, a Fran Berens. Fuerte el aplauso a Fran Berens, que se pone esto a cuesta. Más fuerte el aplauso, ¿no? Sí, claro. A la gente de las pantallas, el sonido, la luz. A los locutores, también el agradecimiento, Nelson, su compañera, y al Gaby Cornier, que siempre están dispuestos, siempre están atentos para nombrar a esta agrupación que este año está cumpliendo 25 años. Más de 1000 bailarines han pasado en todo este tiempo. 25 años, decía, de esta agrupación, Tradiciones Argentinas, que defiende nuestra cultura. Continuamos desde el Calafate, estamos en el Hotel Uppsala, recomendadísimo. Comandantes por asiento. 39 nos dice Mati, que está tomándose unos mates mientras transcurre esta mañana, ahora en este momento tranquila, porque hasta las 10 de la mañana entre desayuno y la gente que hace el check-out y demás, se mueve bastante. Ahora está tranquilo, ahora podemos gritar, podemos cantar. ¿Querés que cante una canción? No, dejá. No. Soy Emanero. Siempre fuiste una sinvergüenza. Le mando un saludo a Cami, que estaba mirando, a Brian, que está ahí en el chat de YouTube, a Cami Alderete, que fue que vinimos con ella. Fue nuestra compañera de viaje, que me dijo que anduvo en bici, anduvo disfrutando de que ganó Boca, entonces esta semana festejó. Fue una semana alegre para ella. Y le mando un abrazo grande. ¿Qué acontece? ¿Qué cuenta? ¿Qué nos trae el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana con el trabajo de Tony Villanueva, con el trabajo de Fernando Tornú, de Héctor Mancilla, también de Lorena Aro en redes, a quien le mando un especial abrazo? La nueva oferta es muy parecida a la anterior, dice justamente de la nota, la charla que tuvimos con Miguel del Pla, ya está reflejada en el portal, con Miguel del Pla y con Mónica Galvane, que son paritarios de ADOSAC, justamente en la negociación salarial. Referencia justamente a la charla que tuvimos hace un rato con el referente gremial. Respecto del ámbito minero también, el gobierno de Santa Cruz habla de, o resalta, la reunión que en este caso tuvo el gobernador Claudio Vidal con representantes de la minera Newmont, que está puesto hace tiempo ya, desde el año pasado, en el foco, no solo por
los fallecimientos de 2 obreros mineros, sino varias situaciones de cuestiones de seguridad laboral que se dieron allí y de la necesidad de inversión que exige el gobierno ahí para no solo la seguridad, sino el desarrollo de ese proyecto. Allí los representantes de la empresa le plantearon el plan de trabajo para este año con el compromiso de sostener los puestos laborales inicialmente. Estuvo reunido con el director ejecutivo de Newmont, que es una empresa de capital, es un multinacional, ¿no? Pero de capitales canadienses fundamentalmente. Estuvo reunido con el director ejecutivo de Newmont para Latinoamérica y el Caribe, que es Dave Thornton. Explicó que la compañía decidió centrar su estrategia en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad en el yacimiento, dejando en suspenso la expansión planificada, es decir, no invirtiendo en desarrollo, sino en seguridad para lo que ya está, digamos, por sintetizarlo. Esa decisión obviamente tiene que ver con los incidentes, como decíamos anteriormente, registrados en Mina, donde 2 obreros mineros, una de Perito Moreno, uno de Río Gallegos, fallecieron en la misma ocasión, y a la necesidad de reforzar las condiciones de trabajo en las galerías subterráneas. Allí Vidal le señaló que es prioridad, que debe ser la prioridad la seguridad de los trabajadores, pero también expresó su preocupación por los puestos de trabajo asociados al proyecto de ampliación y le solicitó garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores santacruceños. En este sentido, Newmont se comprometió a presentar un programa de contención para los operarios afectados por esta reestructuración, asegurando la estabilidad del empleo, según señalaron. También estuvo allí Javier Velarde, que es el vicepresidente ejecutivo de la empresa, y María Eugenia Zampalione, que es directora de Relaciones Externas de Newmont Argentina. Manifestaron la intención de la empresa de continuar operando en la provincia y garantizar las condiciones óptimas de seguridad para la actividad minera. Participó también el ministro Jaime Álvarez, que destacó que el Ejecutivo continuará trabajando en conjunto con esta empresa. No estuvo la secretaria de Estado de Minería, pero bueno, estuvo el ministro de la cartera, que es Jaime Álvarez. ¿Qué más sucede? ¿Qué más te cuenta el diario Nuevo Día? Una interesante nota de Karina Taberne que hizo con el doctor Emilio Campoy, que presenta el libro Economías Regionales, el camino al desarrollo. Es pediatra, o es hijo del pediatra Pedro Campoy, pero él en este caso optó por la economía y con justamente esta presentación estuvo en la radio. Es licenciado en Ciencias Económicas y magíster, y volvió después de varios años a Río Gallegos, donde presenta su libro Economías Regionales, el camino al desarrollo. Hay un vivo, de hecho, que lo vamos a compartir, vamos a aprovechar para compartirlo, para, obviamente, que no te lo cuente yo, sino que te lo cuente él en charla con Cari. Esta nota está en el diario Nuevo Día y vamos a repasarla, porque vale la pena. Y obviamente para valorizar el trabajo de nuestra compañera desde el móvil, que hoy anda activa y estaba mandándonos mensajes. Escuchamos justamente al doctor Emilio Campoy en la presentación de su libro en Río Gallegos. Estuvo dialogando con Nuevo Día. Es una música, una canción bien tradicional de nuestra Patagonia, de nuestra Santa Cruz. Ingresos para la familia. Una imagen de además porque es importante porque exactamente, con los soldados desde el desarrollo regional bandera y bueno, los ponchos se genera el desarrollo colectivo, y esto no tiene que ver con una cuestión puramente ideológica, donde dice esto es socialismo, sino tiene que ver con la articulación entre productores, donde se desarrolla un sector y desde la articulación un crecimiento sostenido y sustentable de un colectivo de emprendedores que puede estar asociados desde el aspecto sectorial, pero no del individual. Cada uno tiene su negocio, pero al pensar en el desarrollo desde la economía rural, se piensa en el sector, no el individuo aislado que tiene su actividad comercial. Yo, por ejemplo, estoy recorriendo Río Gallegos, me voy a escapar un poquito del libro. Estoy viendo que Río Gallegos tiene un montón de potencialidades desde el aspecto turístico, que no están desarrolladas del todo. Desde esa propuesta sectorial, en un ratito nada más. por supuesto que Río Gallegos, exactamente, desde Río Gallegos. Prestadores de servicios atentos ahí a todos los oyentes también de la sea FM. la ferroviaria, o sea el museo creo que es
e ingresos para las familias. Y además porque es importante porque desde el desarrollo regional se genera el desarrollo colectivo. Y esto no tiene que ver con una cuestión puramente ideológica, donde dice esto es socialismo, sino tiene que ver con la articulación entre productores, donde se desarrolla un sector y desde la articulación se puede promover un crecimiento sostenido y sustentable de un colectivo de emprendedores que pueden estar asociados desde el aspecto sectorial, pero no de lo individual. Cada uno tiene su negocio, pero al pensar en el desarrollo desde la economía regional se piensa el sector, no el individuo aislado que tiene su actividad comercial. Yo, por ejemplo, estoy recorriendo, me voy a escapar un poquito del libro, estoy viendo que Río Gallegos tiene un montón de potencialidades desde el aspecto turístico, que no están desarrolladas del todo. Desde esa propuesta sectorial, por supuesto que se beneficiarían los prestadores de servicios del turismo, sean los ferroviarios, sea el museo creo que es de la cultura de la provincia, el museo de la guerra de las Malvinas. En forma aislada, generalmente no se tracciona de la misma manera que se hace en forma integral. Y eso no significa que están asociados, significa que están traccionando con un objetivo compartido, fortaleciendo el sector, visibilizándolo de manera conjunta y después individualmente cada uno utiliza su estrategia competitiva para desarrollarse. Y ahí, ¿qué es lo que falla? Tratando de volver también al libro, en este ejemplo que nos das de Río Gallegos, ¿no se abrió el paraguas del Estado que los pueda contener? Y el Estado tiene oscilaciones, o sea, nosotros vivimos, todavía yo creo que no logramos entender cuál es el rol real del Estado y estamos en disputas a veces ideológicas que nos distancian, nos dividen y nos ponen en vereda enfrente. Qué tema, ¿no? Porque justo hablar hoy del Estado, donde hay un paradigma que parece que cambia desde el Poder Ejecutivo Nacional también. Exactamente, en todos los tratos. Yo, de hecho, yo quiero ser franco, lo estoy viendo ahora desde el aspecto provincial y municipal, nacional, con distintos... y ahí es donde empezamos a tener la ruptura, que son momentos donde ha pasado esto de la historia de la humanidad. Se vive así, la ruptura es como está en la esencia del ser humano. Y por eso yo lucho con este libro, porque lo que pretendo con este libro es resaltar la importancia de la articulación institucional, interproductiva, del diálogo como elemento de instrumento de planificación, donde no tenemos que tener una conducta infantil, donde nos creemos que somos los dueños de la verdad y que si está con uno no puede estar con otro. Puede ser una conducta para mí de un nene de 6 años, que está tomando un rol de decisión, que yo no lo discuto, yo tengo otra mirada que tiene que ver con de ser propositivos y desarrollistas desde el diagnóstico participativo. Yo en este libro reflejo 5 experiencias que se pudieron realizar a partir de un trabajo articulado, donde... Eso me parece muy valorable, en el sentido que no solamente exponés cuáles son las ideas, sino que esas ideas fueron llevadas a la práctica y dieron resultados. Por eso creo que tiene un valor agregado economías regionales que nos mostrás digamos, desde lo empírico, cuál es el camino al desarrollo. Exactamente. Yo tengo, como dijiste vos, acá en este hijo, hay muchos hijos más, que son los proyectos que yo tuve la suerte de evaluar. En mi rol, no le pondría la etiqueta de funcionario público, porque yo soy un técnico que ama lo que hace y tuve la suerte de poder ser coherente con el trabajo. Y sí, acá hay casos reales donde yo le vi los ojos a las personas que estaban necesitando asesoramiento, asistencia técnica, capacitación, hasta un subsidio en pos de una mejora productiva, comercial y asociativa. Y yo lo que relato en estos 5 casos es el principio donde hubo una exigencia muy fuerte del cumplimiento de requisitos necesarios para llevar adelante un emprendimiento, porque esto no significa que porque hay una necesidad no se debe evaluar desde la transparencia y la honestidad. Digo, no todo proyecto que ha sido evaluado fue financiado porque no cumplieron los requisitos. Y estos proyectos sí, y yo tuve la suerte de evaluarlos, de establecer los criterios y las exigencias, y después, posterior a la evaluación, hacer una auditoría
de qué se hizo, de cómo se hizo y si se cumplieron con los indicadores que nosotros habíamos establecido originariamente. ¿Hay posibilidades de llevar esta inquietud? Ya la trajiste a Río Gallegos y ahora de presentarla ante alguna autoridad provincial, municipal. Me encanta lo que estás proponiendo. Yo entiendo que hoy, desde el aspecto de la decisión política, hay fricciones y hay decisiones que se están tomando que yo capaz que no las comparto. Y lo vi en espacios donde me dicen, no, pero si vas para este lado no puedes ir para el otro. Eso no genera desarrollo. Digo, sí genera un negocio posible para un sector, qué sé yo, pero el desarrollo social sostenido, sustentable, no ese es el camino. Digo, por sugerencias, yo vengo con esto, lo estoy presentando en la Universidad de La Plata, el libro es interesante, uno me dice, es medio utópico. Digo, es utópico si fuera netamente teórico. Teórico, no, claro. Entonces, si yo puedo mostrarte, y que no lo hice yo, porque yo siempre digo, no, porque vos veniste. Digo, yo no hice, yo solamente traccioné un deseo colectivo. Ese era el magíster en economía, Emilio Campoy, hijo del doctor, del histórico doctor Campoy, pediatra de generaciones y generaciones en nuestra ciudad. Así que allí pasaba la nota que desarrollaba Cali, justamente en los estudios de la radio. Ahora el repaso vendrá por el lado de los artistas que veremos hoy, Sandro. Exactamente, vamos a escuchar tres artistas que se van a presentar en el Anfiteatro del Bosque en el día viernes, en el día, uno de los días más picantes, o el día más picante. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, porque es viernes, porque hay un hermoso clima y porque toca el artista del verano, Lucra, Sierra. Entonces, estos músicos que van a tocar antes van a tener ahí un desafío importante. Vamos a repasarlo. Vamos a repasar un poquito. Solamente tres. Pero vamos a repasar tres que tienen contenido como para escuchar un poco. Y está la banda sinfónica juvenil del Calafate, que tiene 25 músicos, tiene 9 años y hace temas sinfónicos clásicos, pero también hace temas de Luis Alberto Spinetta, de Abel Pintos, de la Versuit y de Los Ángeles Azules. O sea que se sale de su de lo normal. Escuchamos un poquito de esta banda sinfónica juvenil que se va a presentar hoy en el anfiteatro. Qué lindo igual, ¿no? Ser una banda sinfónica de tocar en un anfiteatro es como todo lo que... Es como que todo cuadra, ¿no? Todo lo que anhela, ¿no? El músico de orquesta en este caso. Así es. Así que escuchamos un poquito porque es instrumental y volvemos.
Está la banda sinfónica juvenil. Exactamente, de la Escuela Provincial de Música RECI. Bueno, la Jazz Big Band también nace de ahí. Exactamente, y han hecho presentaciones juntos. Hermoso para ver eso, ¿no? Muy bueno, me encantó. Me encantó esa mezcla que pueden hacer una banda de jazz y una banda sinfónica. Y vamos por el lado del trap. Vamos a escuchar a unos artistas, distintos traperos que hacen un grupo que se llama PGT. Y ellos tuvieron... puede ser, ¿sabes qué puede ser? Y vos sabés que ellos tuvieron la suerte de presentarse. Ellos son del Calafate y se presentaron en Buenos Aires. ¿En dónde? En La Cúpula. En el ex... mirá, en el CSK. Exactamente, y que hoy es Palacio de Libertad y que antes fue el Correo. Que fue el Correo Central, sí. Fue el Correo Central. Y es un hermoso lugar, ellos se pudieron presentar ahí y tienen muy buen contenido. Estas artistas de trap por ahí se la rebuscan muy bien para hacer buenos videoclips. Siempre, de donde sean, siempre tienen una visión más. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que hacen ellos para ver un poquito de la previa de las presentaciones locales acá en el Anfiteatro del Bosque, en el festival, en la fiesta del bar. De nada me importa saber si decepcioné por no ser lo que esperaban. Con los ojos rojos, el canelo de toro, con el pelo rubio dorado como el oro, la pupila verde, la esperanza de todo, el corazón negro como boca de lobo, maldito como Chucky, rompo todo lo que toco. Estoy lleno de idea, ya no se prende el foco. Vivo en la mía, no lo escucho, soy tonto, en busca de mucho y a la altura de poco. Patinan mi llanta deportiva, no miran, delirán tu jeva y sus amigas. Que sigan, tirando no mentiras. Y miran para arriba, no van a ver la cima. Patinan mi llanta deportiva, no miran, delirán tu jeva y sus amigas. Que sigan, tirando no mentiras. Y miran para arriba, no van a ver la cima. Patinan mi llanta deportiva. No miran, deliran tu jeva y sus amigas. Que sigan, tirando no mentiras. Si miran para arriba, no van a ver la cima. Gisteamos, te damos, nos vamos y volvemos. Coseamos, ganamos, somos amos del juego. Arriba del hielo se patinó. A 150 mi Batimo. Gistea, resbala, gistea, resbala, gistea, resbala, gistea. Oh yeah, gistea, resbala. Ni creas que gana mi sola pescala. Gistea, resbala, resbala, ok. Gisteando en invierno, yo no hay ningún modo. En el otro día con un rolándome, otro piteando, paseando, salió todo este juego redondo. Y eso lo noto, si no se alumnan, seguimos su juego. Gigante eminente sacando los topos, que te domina 2018, no llevamos mucho, no nos falta poco. En el sound, en Jarvik, son sata lo que cuidan y voy. Cuando se tengo una pregunta, se toma un trago. Hoy yo le digo que nice, let you let no sé dónde estoy, tu puta me fichó en la noche ni foca y no sé ni quién soy. Y no que te bien, pero lo que salió, si son tanta que me toma por usar por ello. Brillante con flow, la mete para la otra capela que ya se ven en los primeros shows. Salimos de sur para hacerlo mejor. Calafate en el mapa y algo superior. Me va a llegar a la patata, no ya que no. Si somos dos rapa, me queda retrapping, gorritos de lana. Tu puta lo sabe, me que se reflama yo. Ropita de la matriz, que ya no me hago problema. Fumando, chillin' and willing, a lo que haciendo tu jefa. Soñando con X, ya, si te sabes. Esto es PGT. Así y es. bueno, claramente uno se debe llamar Pedro, el otro Tobías y el otro Gastón, algo así. Puede Porque ser, son ¿no? tres. Puede Debe ser. Y vos sabés que podemos decir a la gente que cada vez que toca un artista de trap y nosotros estamos ahí, retumban los bajos de... Las pistas tienen tantos bajos que se hace como medio inentendible, la verdad, ¿no? Vamos a parecer viejos chotos, de todo tipo de rockeros, pero la verdad, escucharlo grabado es una cosa, pero en vivo posta que son demasiado graves lo que tiene, se escucha... Pero igual... Y retumban los vidrios, o sea... Hay que tener en cuenta que estamos al lado de nosotros. Sí, pero cuando toca Qué Locura o cualquiera de estas bandas principales que tocaron, no vibraba así los vidrios, es porque la pista tiene muchos bajos en sí. Y nosotros estamos en unas cabinas que tienen vidrio y que vibran todo, porque parece que se van a romper a ese punto. Exactamente, sí, es verdad, confirmo, así que vamos a tener un poco de bochinche hoy, ¿no? ¿Cómo viene siendo, estimado? Queda el último temita para escuchar. Sí. Que hay más artistas, pero vamos a hacer un repaso rápido de algunos artistas que tienen contenido grabado.
Y este es otro músico de trap que estuvo tocando el 5 de diciembre en The Roxy, que es un pub de la ciudad de Buenos Aires, que si tocas ahí ya estás ahí rondando ubicándote en la escena. Exactamente, musical nacional. Así que vamos a ver qué pasa con este artista emergente que nos visita en la fiesta del lago. Tengo puesta la Jacques Moncler, se juntaron el 02 y 03, se nota que me notan apenas entoné. Se me trepa el blue y no tengo un label, de mí se acuerdan 11 de septiembre, estoy volando y no de la fiebre, para ley en un 737, el lápiz no tiembla, caballo ganador siempre arriba en la apuesta, soy top en el benchmark, de Argentina a la luna Argentina sin freno ni jet lag, me combinan las retro 90, está jumping on me como Space Jam, soy un fuera de serie Ayrton Senna, generación dorada en Atenas, faltando si se lo damos vuelta, generando acciones con las ventas, en el estudio no pagamos renta, tiro el centro, lata la conecta, palo y entró, lo saco a pasear como Leo Barriol, la bola curva, el quebracho la dio, home run, la media roja de Boston, salto en el track como London, me siento Drake en Toronto. Así que Price o Price, que artista ya de ubicación nacional, si se quiere, que pretende ubicarse. Emergente, sí. Exacto, a las 9:30 toca antes de Lucra. Él ya subió un videito ahí a Instagram contando eso. Así que bueno, nada, hacemos un repaso de lo que está. A Brian le encanta esta música, los anteriores y Priest me dice que son buenísimos, le fascinan, dice. Chochísimo. Sí. Y para ir terminando, porque este es el último día desde haciendo se arriba. Termina el verano, Si arriba el verano. Nosotros el modo verano se termina el verano. De hecho en gallego ya terminó hace rato. Nosotros lo trajimos estamos acá y es verano. Estamos re chill acá, pero estamos trayendo el calor desde la FM 100.9, pero sí, en gallego ya fue. Ya se terminó, ha concluido. Y ¿te acordás que hace unos días teníamos una duda de quién eran los números de espejos? Que es algo que le gusta, que Brian, nuestro operador técnico, siempre está atento. Siempre dice, mirá, son 11 y 11. Sí. Son 12 y 12. Y vamos a escuchar la explicación de un profesional. Para no dejarlo cabo suelto, porque lo habíamos dejado ahí. Lo íbamos a comentar y justo pasó algo y no pudimos comentarlo. Y no pudimos escuchar Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Me da intriga. Vamos a escuchar a un numerólogo, Héctor Estensoro, que es un numerólogo que siempre está ahí en distintos medios nacionales, charlando, dando explicaciones, que bueno, también son cosas que son como querer o reventar, ¿no? Hay gente que cree y otra gente que no cree. Nosotros no creemos tanto, pero vamos a hablar con un profesional, contactamos a ver qué es eso de los números de espejo y todo eso. ¿Escuchamos? Sí. Espera que lo tengo silenciado. Ahí... No. Ahí sale. Ahora sí. Muy bien, ¿cómo les va? Habla Héctor Estensoro. Bueno, vamos a hablar de los números espejos, que son números totalmente magnéticos y suelen repetirse en varios lugares. El lugar más común es en los llamados horas espejos. Estos son aquellos que se repiten después de los dos puntos que marca nuestro reloj. Por ejemplo, 01, por ejemplo, 11, 18. Es decir, hay 24 horas para recibir estos mensajes. Es en realidad como que el universo nos está hablando con estos números para despertar a ciertos conceptos e ideas. Les mando un abrazo muy grande a todos Santa Cruz. O sea que el universo nos dice algo en ese momento. Y es, de alguna manera, lo que se interpreta es eso, ¿no? Que el universo está enviándote algún tipo de mensaje. Bien. Hay que estar más atento a la hora, entonces, al reloj. Puede ser, al ¿no? Universo. Es como un tate quieto. Sí, attention, pay attention. Yo creo que el universo es demasiado enorme como para estar atendiendo a lo que nos suceda, ¿no? Pero yo entonces siento que influye de alguna manera. Yo siento que el universo siempre está atento a nuestro operador Brian. Yo creo que en realidad nosotros estamos esperando mensajes muchas veces o
o señales para interpretar algunas cosas. ¿Mensaje de los oyentes vos decís? No, mensajes de la vida, por lo general. Cuando vos a veces no encontrás la respuesta que necesitas, sobre todo, o que querés, porque a veces que hay respuestas, no son las que te gustan seguramente, o hay mensajes que están bastante explícitos, otras veces son implícitos y uno no los quiere o no tiene la capacidad de interpretarlos, y capaz que una señal es como el detonante. Viste que nosotros a veces creo que como seres racionales también, a pesar de que bueno, esto no tiene tanto de racional en muchos casos, buscamos argumentos para darle cuestiones, claro. Y bueno, este viene a ser otro argumento para, no sé, hacer algo, meter un cambio de vida o lo que fuera, que haya que uno está pretendiendo hacer. Y es una razón más, es como una señal, diría yo. Que uno está. Yo creo que igual tiene que ver con lo que uno en la cabeza somatiza de alguna manera y la interpretación que necesita y que quiere darle a las cosas, porque a un mismo hecho hay alguien que le da una interpretación y otra persona a otro. Pero es para sumar argumentos, decir, me quiero ir de viaje, bueno. A las 11:11 justo vi el reloj y dice que tengo que emprender ese viaje que tanto quiero. Y bueno, sí. Vos sabés que hay un artista que hablaba de eso. Estamos filosofando acá porque estamos haciendo el cierre del verano. Se termina el verano, se termina. Y vamos a empezar a hablar de cosas serias. Exactamente, ya sé. 10 años, arranca la temporada número 10 de Arriba al Día el lunes. Arriba al Día, 10 años. Toda una vida ha transcurrido allí en los estudios de Radio Nuevo Día. 10 años es una banda. Es un montón. Eso sí que es un símbolo. Y después de los 10 años terminamos. Me voy a dedicar a otra cosa. Quisiera ser el sucesor del Muñeco Mateico en festivales como estos. A pastar. ¿Sabés quién es el Muñeco Mateico? Me suena. Vos sos muy joven. Muñeco Mateico era un presentador así, como un animador de festival histórico. En realidad era animador de televisión, pero en los festivales era muy característico porque usaba un saco por lo general y su gesto era arremangarse el saco. Era una especie de Goicochea que tenemos hoy, pero bueno, él es un antecesor de todo eso. Te propongo un tema musical para cerrar. A ver. Que te acabo de enviar y que nos cerramos este Arriba del Día en modo verano y lo despedimos. Porque creo que un poco lo que vos decías también, ¿no? Esto de que por ahí uno busca señales y demás. Sí. Charlie García lo simplificó. Hay que decirle a Brian que tome ese link, por favor, y que nos ponga en la radio, porque nosotros vamos a cerrar después de esto porque nos va a bajar por los derechos de autor. Exactamente. Pero bueno, así que tarea. Cerramos con Charlie García, exactamente. Bien dicho, haciendo el tema Un símbolo de paz desde el recital subacuático de Vélez. Claro, aquella noche que se llovió la vida. Bueno, son las 13:01. Hemos concluido nuestra tarea matutina aquí durante estos días de festival. Ha sido un placer. Hemos encontrado la manera de hacer las transmisiones que salga de la mejor manera. Bueno, tiene que ver también con el equipamiento que va adquiriendo la cooperativa cada vez que podemos hacer una inversión. Y, por ejemplo, este micrófono claramente es una herramienta fundamental. Gracias a la apoyatura y al acompañamiento de nuestros compañeros, valga la redundancia, allá en Gallegos, de Cari, de Claudio, de Cacho, de Nica, de Fer, de Tony, de Lorena, de Nacho, de Ivana, de María Eugenia, de Brian sin duda alguna, de Beto también que está allí, de Esteban Lewy que está en la redacción también. Todos ellos, y muy probablemente me esté olvidando de alguien, y le pido disculpas si esto es así. También la gente que nos elige, que nos acompaña, que nos alienta cuando hacemos este tipo de iniciativas distintas, que nos ha acompañado en estos días con muchos mensajes de afecto, de aliento. Ha sido creo que la primera experiencia de esta índole fuera de la ciudad. Tanto tiempo, ¿no? Y estando también, exacto, cumpliendo también con la tarea que tenemos encomendada, no solo
y cubrir el festival, porque sería bastante fácil decir, no, pero bueno, a mí yo estoy acá cubriendo el festival, no, nosotros seguimos redactando noticias, seguimos produciendo los programas que quedan de la tarde, como Fuera de Contexto, haciendo este programa también para no trastocar, digamos, la habitualidad y cargar de tareas a otro por el hecho de haber venido hasta aquí. Cumplimos, son largas las jornadas, se trabaja bastante, pero al final del día es reconfortante poder sentir que la tarea está bien hecha, que ha sido cumplida y que la gente sobre todo se siente a gusto con lo que ofrecemos como producto. Resaltar nuevamente el agradecimiento a Eugenia, a María Eugenia en el departamento de ventas de Nuevo Día, que ella hizo posible que todo esto se diera como se está dando, al Hotel Uppsala, que nos ha recibido muy gratamente, con gente muy cálida, con la que uno charla. Incluso cuando llegamos a la madrugada está don Juan aquí, que es el sereno o el recepcionista de la noche, que charla un rato con nosotros ahí. Nos ve la cara de cansado y dicen vayan a descansar nomás, muchachos. A Flavia, a Matías y a todo el equipo, porque hay un montón de gente más que trabaja aquí y que han sido... Bueno, le vamos a mostrar las instalaciones de acá de la recepción para que ustedes puedan ver. Han sido una parte indispensable, al igual que la gente de Marga Taxa, que mediante Carolina Hospitaleche y también Santiago Gómez nos han recibido la propuesta rápidamente, sin demasiadas vueltas. Nos dijeron, sí muchachos, ustedes tienen los pasajes, no hay problema, díganos cuándo, díganos cuántos, y ha sido todo muy sencillo para poder desarrollarlo y poder estar acá sobre todo, y pensar en un futuro, ¿por qué no venir? La idea nuestra es poder estar en el TC, quizá quien te dice en la Renga, pero esta primera experiencia de esta manera, ¿no? Haciendo el móvil exterior, llevando la fiesta, ha sido un éxito, sobre todo porque lo sentimos así, más allá de que nos hayan visto un montón de personas. Si hubiesen sido muchos menos, creo que lo sentiríamos igual, porque nuestro trabajo desde nuestro lugar hemos dado todo para que ustedes, que se merecen tener un producto de calidad, recibir un producto de calidad, lo puedan hacer. Y en el mientras tanto también todo el equipo que no deja de trabajar. Así que el agradecimiento de parte de todo Nuevo Día y particularmente de nosotros a todos quienes estuvieron del otro lado, a todos los que son amigos, familia, y que justamente nos han acompañado históricamente en este devenir de este medio que ya este año cumple 15 años y que este programa particularmente este año llega a los 10 años. Así que es un enorme orgullo y un placer seguir perteneciendo y seguir trabajando en este espacio, y les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Nos vamos a reencontrar el lunes nosotros en Arriba al Día, ya comenzando el año formalmente, pero más tarde vamos a estar activos en las redes y obviamente transmitiéndoles lo que suceda a la noche. Así que les mando un abrazo grande. Sandro, excelente tu labor y excelente compartir con vos todos estos días. Todavía nos quedan 2 días por delante. Así que... Atento a la radio y a las redes y al canal de YouTube. Exactamente, porque seguimos activos por allí. A partir de las 6, 7 ya estamos ahí subiendo cosas. Y a partir de las 3 de la tarde hoy escuchan Fuera de Contexto con Claudia y con Beto para disfrutar de la tarde en compañía de nuestros queridos compañeros. Valga la redundancia. Nos reencontramos el lunes en este mismo horario y más tarde por este mismo canal. Chao. Sí, mira. Sí, pero eso, no,